Suscríbete a La Panterita. BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan y nos ven por la aplicación de la media cadena de comunicación. Una aplicación fabulosa que ustedes saben muy bien, tienen acá en el monitor, quieren ver Mega TV y lo pueden ver acá tranquilamente, quieren ver el canal Pro, también lo pueden hacer, quieren escuchar la 780, entran en la aplicación, entran en la sección radio y eligen qué radio escuchar. Quieren escuchar Latina FM 97.1 y tranquilamente ingresa en la app. Verá, entonces ahí tenés todo. ¿Querés escuchar romance? Ahí tenés todo. Te voy a mostrar un ratito. Quiero explicar porque esto es muy importante para todos los seguidores de la media cadena de comunicación. Tenemos todo acá. El que quiere ver Mega, aprieta el Mega y en segundo ahí nos están viendo. Vean, esto en la aplicación. Quieren ver, por ejemplo, Pro, aprietan ahí y aparece la programación en vivo de Pro. Quieren escuchar radio y van al área de radio y eligen 780 AM. Hola, Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estás ansioso, estamos? Benicio? Perdón, estoy No ansioso. importa, buen día, profe. Sí, pero para ayudarte nomás. Perdón. Necesito ayuda para decir que estamos en la poderosa media cadena. No. Pues está bien. Pero verá que las variables como... No, pero esto es fabuloso. Sí. Esto es fabuloso. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Se llega a todo el mundo. Con un solo clic se llega a todo el mundo, Luis Enrique. Estamos Increíble. en todo el mundo y eso es muy, muy importante. Por eso le digo, la aplicación de la media cadena de comunicación. ¿Quiere escuchar Latina? Aprieta Latina y al instante. O Romance, o Canal 100, o 780. La poderosa media cadena de comunicación en la radio paraguaya, los mundiales, la 780 AM, con el gran equipo de Deporte Total. Licenciado Miguel Carrizosa, vicepresidente de Cerro Porteño, un gusto recibirle aquí. ¿Cómo está? Luis Enrique le saluda. ¿Qué tal, querido Luis Enrique? Un abrazo para vos, ahí para Benicio, para todos los oyentes de la 180. Claro que no soy vicepresidente, sí soy miembro de la directiva, pero estamos ahí todos los días. Sí, no, como se me pegó también, como los jugadores le dicen presi, ahora se me pegó a mí. Y bueno, como está en el departamento de fútbol, está en la comisión directiva y está siendo muy, muy protagonista ahí dentro de la institución. Cometió un error que se puede hacer realidad tranquilamente. Sí, muchas gracias, querido Luis Enrique. Lo que yo quiero que sean protagonistas nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico y todos los que trabajan en el club con mucho amor al club. Realmente hay mucha gente, ¿verdad? ¿No? Toda la parte de fisioterapia, preparación física, utilería. Vos te imaginás lo que es el utilero, lo útil que es para preparar los botines de cada jugador, de cada cosa, la cámara hiperbárica. Tenemos ahora contratamos a nutricionistas profesionales, todo lo que estamos haciendo en el parque Azulgrana con nuestra cantera, con nuestra formativa. Estamos punteros absolutos en la sumatoria general. Ya empezaron las clases, se inauguró la primera aula del colegio que se está terminando allá. Tenemos nuestra propia Azulgrana Aroga, muchas cosas, los deportes amateur, la parte social, ¿verdad? Entonces,
es todo un mundo. Bueno, y ahora sí, me toca, estuvimos en formativa y ahora me toca apoyarle a Juanqui, que es el vicepresidente que se está encargando de fútbol. Está mucho también Víctor Agüero, y yo, y bueno, iremos sumando más personas. Y por supuesto que nuestro director deportivo ayuda muchísimo, que antes no teníamos esa figura que tenemos hoy con Fernando Cubero allí. Realmente una ayuda enorme para el club, para todos nosotros. Bueno, mucha gente trabajando, mi querido Luis Enrique. Es realmente un equipo que trabaja para finalmente obtener resultados deportivos. Esa es la finalidad primera, y es la que los hinchas, nuestros queridos hinchas azulgranas, nos reclaman con justa razón, ¿verdad? Y claro. Ahora, comienza una nueva era, la de Manolo Jiménez, al frente del plantel del Ciclón, y este sábado en plena Semana Santa, sábado de Gloria, debuta Manolo dirigiendo Cerro frente a Nacional. Sí, así es, y estamos con estos nuevos vientos, como se dice. Le veo entrenar con mucha intensidad al equipo. Estamos esperanzados en que realmente nos lleve a buen puerto. Prioridad es, como dice Manolo, partido a partido. Cuando preguntan la prioridad, partido a partido. Pero indudablemente dentro de ese partido a partido tenemos la Copa, que es el sueño de todos, y esperemos que nos vaya bien como objetivo, como primer objetivo dentro de la Copa, dentro de ese partido a partido, es pasar a octavos. Y después ya en el mata-mata veremos qué sucede, pero pasar por lo menos a octavos nos tocó un grupo duro, pero homogéneo, ¿verdad? Todos piensan lo mismo, creo que, ¿verdad? Colo-Colo, Alianza de Lima, por supuesto Fluminense, último campeón. Pero en el fútbol, finalmente en la cancha es donde se termina definiendo, y estamos muy esperanzados y muy motivados que las cosas van a ir mejor de lo que han sido. Miguel, dentro de lo que veníamos hablando cuando comenzaste a penetrar en el mundo de la dirigencia futbolística, con toda tu experiencia en otras actividades deportivas, ya sea el tenis, el automovilismo, por razones obvias también, ¿has aprendido más? ¿La experiencia te está haciendo ver las cosas de manera distinta? Porque vos siempre querías el desafío de dar ese salto de la formativa a la primera, y entiendo que el año pasado estás teniendo esa ocasión de tener mucho contacto con el plantel principal, estar cerca de los jugadores, del cuerpo técnico. ¿No es fácil ese papel en un club tan grande, tan pasional como Cerro Porteño? Bueno, antes que nada, yo he sido muy feliz y sigo apoyando a las formativas, porque ahora se reorganizó todo en la propia APF. Yo soy delegado ante la APF. La divisional ahora integra fútbol de primera, formativa y fútbol femenino. Entonces estamos, ayudando desde el punto de vista y estando presente en todas las áreas. Pero más que nada ahora, no tanto el año pasado, sino que a partir de este año, trabajando ahí de cerca, no solamente mirando, sino que trabajando de cerca con el plantel, con los jugadores, con el profesor Cubero muchísimo, trabajando coordinadamente. Eso ayuda a que a la hora de terminar de definir hasta las fechas que queremos, los horarios, las cosas, para todo. Y bueno, con Manolo, por supuesto, conversamos para saber cómo ve el todo, ¿verdad? Estamos ahí, mi querido, aprendiendo muchísimo, tratando de dar mi experiencia, pero al mismo tiempo aprendiendo lo más rápido posible, lo que haya que acá el que no corre vuela. No es que uno pueda dormirse sobre ningún laurel, que no, hay que estar corriendo todo el tiempo también,
todos los clubes están haciendo mucho esfuerzo, uno ve que también contratan nuevos técnicos, etcétera, y nos llevamos relativamente bien. Por ejemplo, ahora Cerro salió campeón de la fase 1 de un evento sub-13 organizado por la Conmebol. Nos tocaba, pasamos a la siguiente fase y justo teníamos que jugar también contra Guaraní, y le pedimos que esa sub-13 se pueda jugar 3 días después en vez de tal día. Se dieron sin problema, así que mi agradecimiento a don Emilio Daer que accedió a ese pedido. Entonces, uno está en todas las cosas y hablando se entiende la gente, ¿verdad? Está la APF, está la Conmebol, están todos los clubes. O sea, es todo un mundo del fútbol al que le estoy dedicando mi corazón y mi esfuerzo, ¿verdad? Las dos cosas. Exacto. La razón, pero sobre todo la cosa porque amo lo que estoy haciendo. Claro, yo lo sentí eso porque yo también soy amante particularmente de las formativas y comencé a verte. He ido con otro amigo cerrista en común como vos, fanático de Cerro y apasionado con la formativa, y fue a mirar un poco el trabajo en su momento de Gavilán, de Achucarro. Me fui a ver varios partidos de Cerro, particularmente en las categorías sub-17, sub-18 en su momento, y sub-15 también había ido. Entonces yo lo veía a usted ahí apasionado con mucha gente. Voy a dar ese salto de las inferiores, que es muy importante, porque ahí está el gran capital de todo club grande. Es demasiado importante el trabajo de la formativa. Yo creo que el ejemplo palpable lo ha dado Libertad. Antes era Cerro Porteño, después un momento fue Olimpia y después apareció Libertad con mucha solidez, y hoy está cosechando lo que sembró en su momento. Esto de ahora de Libertad, de tener tantos jugadores afuera, pues tan bien transferidos, no es una cuestión de la noche a la mañana. Y Cerro, que tiene esa estructura fabulosa, en ese verdadero paraíso de estructura que es el que está en el Parque Azulgrana. Manolo Jiménez había venido por 4 meses, ¿verdad?, a trabajar con los entrenadores jóvenes, con la formativa. ¿Te tocó, Michael, estar ya con él en ese momento, compartir con Manolo? Sí, claro, por supuesto, todos los días. Estamos todos los días juntos. No, él conoce mucho. Esa fue una de las razones por las cuales nos inclinamos. Su conocimiento ya del club, de los jugadores, de la competencia y su experiencia en el fútbol europeo, por supuesto, ¿verdad? Él dirigió en la Champions, dirigió en la Europa League, Sevilla, Zaragoza, etcétera, etcétera. Sus palmares son, y realmente está haciendo muy buen trabajo, pero yo quiero felicitar a Libertad por su trabajo, pero también quisiera resaltar que acabamos de salir campeones del preolímpico, clasificando para las Olimpiadas de París, en donde 5 titulares del equipo son de la cantera de Cerro. No, totalmente, o sea, eso no está en discusión. Alguna cosa también estamos haciendo, ¿verdad? No, eso no está en discusión. Ya fue transferido Damián. La gente se está nosotros no queremos como abaratar. Hay gente, por ejemplo, en la asamblea dijo que nosotros le ponemos más alto que lo que tendríamos que ponerle a los jugadores en lo que valen, y el esfuerzo, no sé cómo, yo no les entiendo, ¿verdad? Creo que más bien es por ponerle algún pelo en la sopa, como se dice, porque nuestros jugadores valen, son nuestro tesoro, y esperamos que a ellos les vaya bien y que algún día, por supuesto, el sueño de ellos también es ser transferido por valores grandes, así como a Europa, clubes brasileños, etcétera, y todos estos son potenciales excelentes jugadores, nos están consultando ya, y nosotros los cautelamos también un poco, ¿verdad? No, claro, hay que cuidarle a ellos, porque si no, que no se vayan por a un club cualquiera y por poca cosa. Tenemos grandes jugadores, y ojalá que le den a Paraguay la alegría
en los Juegos Olímpicos de París. No, y es maravilloso. Es capital de Cerro, no podemos dejar de mencionarlo de Cerro. Nosotros no estamos diciendo que no está haciendo bien, al contrario, estamos hablando de ese paraíso, de esa gran estructura, y fruto de eso es la aparición de jugadores, le voy a citar, pero con toda facilidad, la de Fabricio Peralta, que en su momento fue una apuesta de Dieguito Gavilán, que lo conocía muy bien de la formativa. Hay que darle al César, el chico que puso la vez pasada a Chucarro y que le dio la oportunidad de volver a jugar después de aquella lesión cuando debutó en Cerro, el chico Cabañas, por ejemplo, lateral derecho, el chico Aguayo, o sea, y después vamos a citar los que jugaron en la selección, Ronaldo de Jesús, lastimosamente el chico Quintana que se lesionó en aquel partido, en aquel accidente, en un partido en donde para mí no debió estar, pero suceden esto en el fútbol, son los accidentes, suceden, hay muchísimos jugadores, el caso de Alan. Ahora, ¿cuántos chicos están trabajando en la formativa en el plantel de primera? A tal punto que la vez pasada, Miguel, tuvimos la oportunidad de verlo de cerca por primera vez a un arquero de 16 años que nos hablaba muy bien. Ernesto Jiménez, que cubre Cerro, nos hablaba muy bien de este arquero. La vez pasada lo vimos trabajar con Jan Fernández y con el arquero argentino. Tiene 1,93 de estatura, era más alto que los dos principales, un chico de 16 años que está jugando en la reserva de titular, no sé si lo tenés que ubicar, tiene el apellido apellido Villanueva, Jeremías. Sí, no, con él, con su papá, con todos, tenemos contacto muy cercano, lo ayudamos, en un momento dado lo tentaron de otro club, así nomás, sucede, ya eso fue el año pasado y finalmente se quedó. No, sí, muy de cerca seguimos toda la evolución, porque como te decía el profe Jubero, también, digamos, no es que se dedique solamente a primera, él es nuestro director deportivo. Jeremías es excelente para de aquí a poquito nomás, él va a ser un grande. Cuesta hace rato que no tenemos arquerazo, ¿verdad? Porque hoy día Jan yo creo que es uno de los mejores de Sudamérica. Realmente tiene su estilo, es muy especial en la cancha también, ¿verdad? Pero qué gran arquero. No se puede discutir. Tenemos hoy con Jan, y ojalá que con Jeremías sea de nuestra cantera, salga al siguiente. 16 años tiene realmente. Como te digo, en primera se está trabajando a full, en forma intensa, jugador por jugador, a ver cómo está. Manolo está muy entusiasmado en que va a lograr sacar el máximo potencial de cada uno de ellos, y lograr un juego asociado que nos permita levantar el nivel que teníamos y que no lográbamos concretar en goles. También tuvimos ese déficit. Entonces, esperamos eso, que con Manolo demos vuelta a esa página y empecemos a tener mejores resultados. Una última por ahora de mi parte, porque acá el profe Benicio hace rato que te quiere preguntar, también Jotita, presidente, Miguel, porque siempre es bueno hablar de una persona que está tan cerca del plantel y tan cerca del entrenador. Por eso es que yo te metí lo de Manolo en la formativa, porque él trabajó ahí, y también Cerro tiene su gran capital. El gran capital de Cerro Porteño es hoy en día las formativas, como debe ser en toda institución. Ahí está el capital. ¿Qué dice Manolo? Él evidentemente que tiene que ir partido tras partido, es un entrenador de mucha experiencia, de mucha trayectoria en el primer mundo, evidentemente, dirigir una Champions, la Europa League, estar ahí dirigiendo el Sevilla en el fútbol español, te da una chapa muy importante y una experiencia. Para mí sigue siendo un técnico todavía joven, con 60 años, tiene mucha fuerza. Él que habla en cuanto al plantel, en cuanto a los jóvenes en el plantel, porque Cerro tiene muchos que ya están trabajando con el plantel de primera y que después algunos bajan a jugar en la reserva. ¿Qué dice él al respecto? Yo preferiría que él mismo conteste hasta donde él quiera contestar ese tipo de preguntas así tan profundas, pero lo que te puedo decir es que está muy entusiasmado, muy entusiasmado con lo que tiene. Nosotros también de la directiva coincidimos en que tenemos un muy buen plantel, hemos incorporado figuras excelentes
y él está muy entusiasmado. Hasta ahí puedo yo decir, y está trabajando muy fuerte, está recién iniciando todo ese amalgamiento de lograr que el equipo juegue como equipo, ¿verdad? Yo creo que ese es su máximo desafío, que cada uno rinda al máximo, pero que el equipo juegue como equipo. Ese es su desafío, y yo lo veo trabajando muy fuerte en eso, y esperemos que dé resultado, ¿verdad? Esperemos que dé resultado. Hasta ahí es donde, más que eso, entrar así, analizar, profundizando, preferiría que lo hablen directo con él o con Cubero, el tema ya más técnico, ¿verdad? Miguel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Benicio? ¿Cómo estamos? Un fuerte abrazo. Otro. Muchos desafíos referente a lo que significa esta temporada 2024 en su contexto general para Cerro Porteño. Pues no puede ser de otra manera. Se trata de Cerro Porteño. Pero evidentemente la presencia de Manolo Jiménez como que significa una especie de inyección de mucha expectativa en relación al futuro inmediato, la suerte deportiva del equipo. Porque la afición deportiva azulgrana lo que pide es eso, Miguel. ¿Son conscientes ustedes a nivel dirigencial, es decir, en el estamento dirigencial, de esta realidad con respecto a lo que solicita, lo que incluso exige la hinchada de Cerro Porteño? Claro, Benicio, por supuesto. A nosotros nos toca estar como directivo, pero seguimos siendo más que nada hinchas de Cerro, ¿verdad? Amantes de Cerro. A mí personalmente me da ganas de patear toda la pared cuando no se dan los resultados. Pero claro que sí, ¿verdad? Y me imagino que todos los hinchas igual. Para más partidos que con mucho mayor posesión de la pelota, etcétera, no pudiendo concretar, ganar. Además ganamos los 2 primeros partidos metiendo 7 goles. Entonces, después vino lo del 2 de mayo. Que fue el principio de una cadena de desaciertos. Y ahí realmente durante el partido, hasta que sucedió el tema del evento, Cerro estaba, digamos, levantando y todos pensábamos que íbamos a terminar también ganando ese partido, ¿verdad? Bueno, sucedió lo que sucedió, no fue así, y de ahí en más le costó nos costó caro, y vinieron las seguidillas de empates, empate, hasta que finalmente perdimos ese último partido. Y bueno, ahí vino el cambio con Manolo. No, yo le quiero mucho personalmente a Bernay, apostamos a él, yo creo que no nos equivocamos, la demostración es cómo veníamos, el trabajo que él hizo en la formativa también fue excelente, muy bueno. Pero en el fútbol también es así, hay veces que hay que dar vuelta a la página, y dar vuelta a la página implica darle buenos nuevos aires para que los jugadores también, digamos, refresquen, vuelvan a creer en sí mismos. Eso es algo importantísimo, que los jugadores vuelvan a creer en sí mismos, vuelvan a ganar confianza, etcétera. Y creemos que Manolo va a ayudar enormemente en ese proceso, y esa es luego la idea atrás de ese cambio que estamos haciendo. Lo último de mi parte, Miguel, como dirigente de Cerro Porteño, ¿qué impresión te causó en el momento y qué quedó en tu conciencia como resabio lo que aconteció en la asamblea última informativa? Y realmente nuestro balance, porque la asamblea era para la aprobación del balance, y nuestro balance está muy bien, ¿verdad? Yo creo que la gestión administrativa financiera del Cerro ha sido muy buena, encabezada por Juanqui, por Juanqui Petengil. Imaginá que aumentamos los ingresos y disminuimos todas las deudas bancarias y financieras, un poco más de $3 millones, lo cual te permite ahorrar intereses, etcétera.
en la parte de gastos, bajamos los gastos administrativos, o sea, no, creo que es un orgullo para cualquier socio de Cerro el balance que tenemos, pero lo que la gente se queja más es de los resultados deportivos, y tiene razón en eso, ¿verdad? Ya, el propio presidente hizo un mea culpa y todo en lo que pudiéramos nosotros estar en falta. Entonces estamos haciendo estos cambios para tratar de revertir la situación deportiva. Esa es finalmente somos un club deportivo y el club es de todos los cerristas, y ojalá se nos dé, ¿verdad? Ojalá que la hinchada nos acompañe en estos partidos, en este primer partido contra Nacional. Después nos toca ir de visitantes contra Colo-Colo, y luego jugamos 2 partidos de locales en la Copa contra Alianza Lima y contra Fluminense. Después nos vamos de visitantes contra Fluminense y último de locales nuevamente contra Colo-Colo, el último partido. Con mucha esperanza de pasar a octavos y de recuperar también un poco la confianza de los hinchas. Claro, porque evidentemente que cuando vengan los resultados, Miguel, en base a este trabajo de zapa que están realizando y el cambio de técnico y un montón de cosas, yo creo que también va a cambiar consecuentemente la actitud del hincha de Cerro Porteño. Acá hay un cuestionamiento severo por aquello de que es Cerro Porteño, hay plantel, y resulta que no se compadecen los resultados con el plantel que tiene Cerro Porteño. Entonces hasta es dable aceptar este tipo de reacciones de la gente, pese a la molestia de Juan José en esa oportunidad. Pero la gente, acá hay una cuestión muy sencilla, y vos lo sabés, Miguel, lo último a modo de reflexión nomás, al hincha del tablón, como se suele decir, el hincha fiel que todos los domingos acompaña al equipo, y finalmente no le importa el balance, le importa que Cerro Porteño gane cada partido, cada domingo. Así de sencillo nomás, Miguel. Así mismo, por eso te digo, era una asamblea para balance, pero el cuestionamiento era el cuestionamiento deportivo, y tienen razón, si nosotros somos los primeros en sufrir, estar sufriendo ahí que damos todo y no se dan los resultados como queremos, y bueno, eso también nos obliga a hacer cambios, que es lo que hicimos, ¿verdad? Hay gente que de repente te dice, no, pero que deberían haber seguido con Bernal, pero no, ¿verdad? Cuando ya hemos dado todo el apoyo que necesitaba Bernal en su momento, bueno, y ahora es la era de Manolo Jiménez, y esperemos que con esta nueva era, con el plantel que tenemos, como decís vos, se nos den los resultados, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos los hinchas y lo que estamos hoy día como directivos, pero eso es lo que estamos temporalmente. Finalmente somos y seguiremos siendo hinchas de Cerro antes que nada. Viaja el martes a Santiago de Chile la delegación. Viaja Miguel Carrizosa con el plantel, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Viaja también Víctor Agüero. Vamos, y no sé qué otros dirigentes más se acoplarán. Probablemente Loli, Miguel Duarte, y ojalá que aficionados también. Nos vamos en vuelo comercial, así que hay lugar para todos los que quieran ir, ¿verdad? Y allá todavía no está definida la cancha, creo que la cancha se define esta tarde. Estaba Colo-Colo con problemas en su estadio de habilitación, y la Conmebol nos va a dar la posición final, si se juega en la cancha de Colo-Colo o en cancha en Rancagua, creo que es la otra posibilidad. Hablando de vamos cancha, a terminar esa vez esta tarde. Hablando de cancha, Michael, Cerro reabre sus puertas para el equipo azulgrana, para el fútbol, con la nueva iluminación. Sí, este sábado a las 6 de la tarde contra Nacional, y le invitamos a todos, por favor, a venir a hinchar, a seguir dando el corazón por nuestro querido club. Perfecto, Michael, gracias por este tiempo. Vamos a estar viendo el debut de Manolo como técnico del Ciclón, el Club del Pueblo, la mitad más uno, una hinchada pasional. Vamos a ver ese partido con la conducción del técnico español Manolo Jiménez, que ya conoce nuestro país, conoce nuestro calor, conoce nuestra gente, ya sabe y conoce lo que es Cerro Porteño, así que vamos a ver qué nos muestra con estos días de trabajo que ha tenido
el equipo azulgrana con su nuevo jefe de grupo. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias, Luis Enrique, Benicio, JJ, un saludo a todos los oyentes de la 780 y bueno, mi saludo a toda la hinchada de la mitad más uno y nos vemos el sábado si Dios quiere. Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño, hombre que está en el departamento fútbol, muy cerca de Manolo Jiménez, lo ratificó en más de una oportunidad, habla mucho con él, lo conoce en la época de las formativas, cuando vino a asesorar por 4 meses y hoy es el técnico principal de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Jotita? ¿Qué tal, Luis Enrique? Un cordial saludo para todos. Se está abriendo la gente de Cerro, esto es muy importante. Está lindo escucharle a los que están allí, cerca del técnico, cerca de los jugadores, lo que toman decisiones. Puertas para la práctica, lo dijo Ernesto. Puertas abiertas, sí, lo dijo Ernesto. Muy buen síntoma, muy buena señal. Lo dijo en la polémica. Ernesto también en el extra. Sí, señor. Y bien, el sábado habló con nosotros Juan Quipetengil, vicepresidente del club. Fuera del país. Que estaba fuera del país, claro, habló con nosotros el sábado. Hoy habla Carrizosa y esto es lo que quiere el hincha de Cerro, escuchar. Claro, escuchar qué es lo que hay, qué es lo qué que pasa en Cerro, cómo está el ambiente. Ahora, lo que sí me gustó que dijo Carrizosa, hay 2 o 3 cositas que me gustaron que dijo Michael, particularmente en el trabajo de la formativa y lo importante que es del capital del club. Pero me gustó otro detalle que mencionó el dirigente en torno a hacer un poco un mea culpa, ¿verdad? De que él es consciente que al hincha común le gusta el resultado. El balance, no voy a decir 0, pero prácticamente no entienden, no quieren poco. Lo entender. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Ahora, lo que sí también me gustó es que dijo, vamos a cambiar, tenemos que cambiar. Obviamente, si no cambias y seguís haciendo lo mismo, y vas a seguir fracasando. Algo tenés que cambiar, porque si seguís haciendo siempre lo mismo, no vas a crecer. Claro, no. Si es que no estás creciendo, si no estás consiguiendo resultados, si te estás estancando, si se repetía, hacer los mismos movimientos, ¿verdad? Tenés que hacer ese mea culpa de que dónde estás haciendo mal para no hacer siempre lo mismo. ¿Cómo podés pretender cambiar con los mismos personajes? Ahora cambió el técnico y es dable pensar que va a haber un cambio en muchos aspectos. Departamento de fútbol también. Y departamento de fútbol también es un movimiento. Claro, pero yendo directamente a lo que significa el rendimiento del equipo, la expresión, el volumen de juego del equipo, pegajina la paja, ¿verdad? Porque el resto pues ya viene por añadidura, a tambor batiente, estas asambleas, puro jolgol y hubiese sido, ¿sí? Por decir, fantaseando un poco, liderando el campeonato de apertura Cerro Porteño, y sí, aplausos, zapateos, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y eso tiene una relación directa con el éxito deportivo. Y más todavía, como dijiste recién, Luis Enrique, en tu análisis, en tu reflexión, tratándose de Cerro Porteño una institución con un altísimo porcentaje emocional de su gente. Bueno, 12:02. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos,
descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. En Aseguradora Tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallil puede acompañarte. Ingresa a www.tallil.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallil, viví seguro, viví mejor. Ernesto Jiménez, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, de Puerto Total y de la audiencia de Mega TV. Bueno, a puertas abiertas con usted ayer Manolo Jiménez, que está dejando, debuta el próximo sábado frente a Nacional, el técnico español. ¿Qué se pudo ver en el tiempo que estuvieron allí? Y ya hay un equipo base, ¿se filtró algo para el sábado? Es todavía difícil y arranco con esto, Luis Enrique, porque sin duda yo sé que inclusive nosotros mismos también queremos conocer un poco de lo que tiene pensado el entrenador Manolo Jiménez. Ayer todavía no realizó fútbol, yo creo que si no es hoy seguramente entre mañana y el jueves va a ser la práctica más importante, pero sí nos sirvió bastante los minutos que estuvimos ayer en la práctica de Cerro Porteño. Y esto ya yo lo venía mencionando días atrás, Luis Enrique, no me vas a dejar mentir, por supuesto. Se recuesta mucho por los experimentados, es de hablar mucho. Manolo Jiménez, lo observamos nuevamente ayer, hablar con los referentes importantes, cuando los jugadores estaban analizando los trabajos físicos, trataba siempre de acercarse, ya sea a Churín, al propio Robert Pidija Mota, es de hablar mucho Manolo Jiménez. Y antes de arrancar el entrenamiento también, ayer estuvo el gerente deportivo Fernando Jubero, estuvo conversando 5 minutos aproximadamente con el entrenador. Buenas sensaciones, buen ambiente, por supuesto. Esto se va a reflejar seguramente el día sábado cuando los porteños antes jueguen, antes por supuesto, después de lo que va a ser el encuentro ante Nacional, pero se persigue eso y uno lo notó ayer cuando nos tocó ingresar a la práctica, Luis Enrique. Entiendo perfectamente. Y bueno, estamos empezando bien, hay apertura, se nota. Creo que esto es muy importante para un club como Cerro Porteño, que sus dirigentes hablen para su pueblo. Cerro es un club demasiado grande, con una hinchada tremendamente pasional. Y bueno, hay que buscar resultados y Cerro va a comenzar frente a la academia en su cancha, reabriendo sus puertas porque ya reabrió hace rato para los conciertos. La gente de Cerro, aparte de conciertos, quiere resultados del equipo. Quiere que su equipo gane en su hermosa cancha, en la cancha más bella de este país, que es la de Cerro Porteño, indudablemente, y que ahora se va a ver reforzada y mejorada con esa estupenda nueva lumínica. Y con un cartel enorme que rodea la nueva olla de prohibido perder puntos. Y exacto. Porque... y con letras en negrita, eso está entrecomillado. Ya no puede. O si no, el campeonato se acaba muy, muy temprano para muchos. ¿Para muchos? Totalmente, Jotira, totalmente. Sí. Y mira espera, Neto, espera. Para muchos. ¿Por qué hablaste en plural con Cerro? Cerro y otros. Y porque si Libertad le gana a Olimpia, me parece que a Olimpia también ya chao. No, si Libertad gana... Guaraní ya está prácticamente al borde del está casi abismo. Como Cerro. Luqueño está ahí pendiente. Vamos a ver cómo... Un poquito mejor que Cerro y Guaraní. Sí, mirando ahí un poquito cómo le va a ir a Libertad en el Clásico Blanco y Negro, pero este fin de semana puede ser un partido... Al final de la primera rueda ya la bandera cuadros se puede adelantar. Por eso hablé de varios. Sí, ahora sí, no, está bien, por eso te planteé, para poder... aclarar los conceptos. Sí, para enriquecer la entrada, la gente que está escuchando, que está viendo el programa. Tenemos que decir, pues a veces con mucha claridad, para que se... Y aún así algunos no entiende, ¿verdad? Pero... No, espera. No, allá sí que nos explica claramente Jotita, y la gente entiende cuando le explica. Está muy tranquilo nomás. ¿Cree que lo vuelva a explicar? No, lo que pasa es que después, cuando haya corte, te voy a decir cuál es lo que le está agrandando. ¿Qué es lo que le está agrandando? No, a mí no me agranda nada, hermano. No me agranda nada. Tranquilo. Lo que estoy diciendo nomás es de que importa mucho la aclaración, porque a veces nosotros manejamos la información y hablamos como que en código. Sí, que como la gente ya entiende y la gente no entiende. Y la gente, no, pero está bien. Eso voy. Claro que explica bien, Cigotita, tu abonado. Tu protegido. Ay, no, era que no te calienta nada, que no te agranda nada. ya guardé pichado también. Bueno, espera un ratito que estoy con muy buena vibra. Ernesto,
no hizo fútbol. Sí. Pero ¿quiénes están ahí? Por ejemplo, hay cosas puntuales, ¿verdad? ¿Quiénes son los jóvenes que quedó en el plantel de Manolo? ¿Quiénes son los jóvenes que estaban trabajando y que después bajaban a la reserva, que quedaron con Manolo? ¿Cómo está el brasileño Edu físicamente? A ver, ¿qué otra cosa te puedo preguntar sobre los jugadores? ¿Con quién le viste hablar más? ¿Qué pudiste ver que hacía Manolo con su asistente? El entrenador arquero que trajo, ¿qué mostraba ahí de diferente en el entrenamiento con los tres o cuatro arqueros tiene Cerro ahora? Cuatro arqueros, así que contale un poco a la audiencia, a los televidentes. Yo sé que ayer estuviste en la polémica y estuviste en el extra, pero la audiencia de la siesta no escuchó lo último de Cerro Porteño, y yo quiero que vos le regales a la audiencia de la siesta de Deporte Total el día de hoy algunas cositas nuevas, porque algo pues ya se ve, algo de diferente. Totalmente, Luis Enrique, y quiero arrancar con esto, porque me llamó la atención Eduardo Brock, un zaguero de mucha experiencia. Estuvo hablando bastante con el profesor Manolo Jiménez. Yo creo que de por allí inclusive puede llegar a ser una sorpresa, Luis Enrique, porque reitero, no solamente en una ocasión, sino que en varias veces tuvo la oportunidad Manolo Jiménez de estar conversando con Eduardo Brock, y hoy sabemos que Cerro también, o en este caso el propio entrenador, se está recostando mucho por los experimentados, así que de por allí podría llegar a ser una sorpresa demasiado grande si de por allí apuesta, por ejemplo, Eduardo Brock. Eso en un punto. También algo positivo que noté de Manolo Jiménez es de meterse mucho en lo que es las reuniones de los jugadores, que siempre uno observa eso también antes de cada arranque de entrenamiento. Se mete mucho con los muchachos, inclusive su cuerpo técnico también es de conversar mucho con los jugadores antes de lo que va a ser el inicio del entrenamiento. Y parece que no es mucho lo que cuento, Luis Enrique, pero eso también como que fortalece mucho al grupo. En la semana inclusive me decían de que él estuvo trabajando mucho en lo anímico, volver a recuperar la confianza de jugadores que perdieron no solamente la confianza, sino también el propio rendimiento en los últimos compromisos. Así que se enfocó mucho Manolo Jiménez antes de lo que va a ser este partido ante Nacional, en esa cosita que reitero, parece que no es mucho, pero aporta dentro de lo que es el grupo. En cuanto a los otros jugadores que citaste, Edu, y me quiero detener en él, Luis Enrique, porque en su momento se habló mucho de su peso, y ahora está realmente, pero en perfectas condiciones, te diré, porque ayer inclusive nuestro camarógrafo Diego Bien estuvo ayer enfocando, pero al 100%, seguramente ya el director de cámara también allí nos va a estar dando una mano. Se lo nota bien físicamente, trabajando en un 100%, inclusive eso se nota en la parte física, Luis Enrique, que le costaba un poco anteriormente al delantero brasileño Edu, así que me parece que también va a ser una opción demasiado importante para Manolo Jiménez, y más por el hecho de que se vienen partidos consecutivos, así que la presencia de Edu, y tranquilamente yo creo que habrá perdido 6 a 7 kilos, Luis Enrique se puso en forma, y también va a ser seguramente una acción importante dentro de lo que es la zona ofensiva para Cerro Porteño. Jugadores recuperados, inclusive esto también le vino muy bien a Manolo. Alan Benítez, totalmente recuperado en un 100%, ayer estuvo trabajando al 100%. Misma situación para Rodrigo Melgarejo, también el zaguero central que había sufrido una lesión importante, también ya está recuperado, así que son noticias positivas para Manolo Jiménez por el hecho de que se vienen partidos consecutivos, y son estas buenas noticias que seguramente también al hincha de Cerro le va a servir mucho para estos partidos que se vienen, Luis Enrique. No, y por eso te quería plantear esas cosas, ¿verdad? Porque lo citaste ahí, agregaste algo más lo de Alan. Alan es un jugador de experiencia. Alan es un jugador ya hecho y derecho, que si está bien y centra su concentración en el trabajo, no tengo ninguna duda que va a ser también un jugador tenido en cuenta por Manolo. Más allá de la juventud de Alan Núñez todavía, que tiene que seguir creciendo, Alan Benítez es un jugador hecho y derecho. Sí, ya tiene experiencia afuera. Sí, de selección, sí, de todo, ¿verdad? En una posición donde Cerro probó mucho también. Y hasta ahora, el tema del lateral derecho parece luego una especie de estigma que tenemos nosotros en el fútbol paraguayo, porque a nivel de selección lo estamos buscando también. No, lo tenemos. Es cuestión que se decida el entrenador y hable bien con él.
Claro. Hoy el mejor el lateral derecho del fútbol paraguayo se llama Rodi Ferreira. Hoy el mejor lateral del fútbol paraguayo es Rodi Ferreira, el de Deportivo Luqueño. Hoy el mejor jugador en esa posición por rendimiento. Bueno, pero estamos en Cerro Porteño, me está gustando lo que nos está contando Ernesto. Bueno, entonces, Cerro comienza a hacer fútbol desde esta tarde. Sí, yo creo que hoy ya va a estar enfocado en eso Manolo Jiménez, y no descarto sorpresa, Luis Enrique. Yo sé que estas conversaciones seguramente tendrán un porqué, y entre hoy y mañana seguramente vamos a tener esa respuesta, pero sí, me sorprendió bastante este diálogo que llevó a cabo con Eduardo Brot, así que me parece que por allí podría llegar a ser una sorpresa dentro de lo que es el equipo de Cerro Porteño. Reitero, se está recostando mucho en los experimentados, me parece que va a ser el primer trabajo importante que va a tener Manolo Jiménez en recuperar nuevamente a esos jugadores que perdieron un poquitito la confianza, Luis Enrique. No sé si habrán perdido la confianza, Ernesto, no lo voy a discutir contigo eso ni debatir porque no viene al caso, pero Brock es un jugador de experiencia, de físico, y cada jugador de repente tiene su oportunidad con un entrenador. ¿Verdad? A lo mejor su mejor versión aflora con él, le da confianza. Manolo, ¿verdad? Acá lo importante, más allá de lo que significa la renovación en el cuerpo técnico, el nuevo técnico concretamente, que figuras capitales dentro de la estructura de Cerro Porteño y figuras que marcan diferencias, que son jugadores diferentes, importantes, que por ejemplo, ya que hablamos de aflorar, que esa vena goleadora de Churino otra vez reaparezca en Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, o sea, el jugador le tiene que... El jugador tiene que en conclusión lo que quiero significar es esto, que la mejor versión individualmente hablando de los jugadores de Cerro Porteño en función colectiva le dé una propuesta y una expresión futbolística de nivel, así como amerita los compromisos de Cerro, tanto en el plano local, pero fundamentalmente en la Copa Libertadores de América. Entonces, ver un Cerro Porteño distinto, obviamente que la consecuencia va a ser contagiar a su gente y llenar otra vez estadio. Y eso es espectáculo. Y en base a los resultados va a ser. Yo no voy tanto así como vos expresás. No. O sea, no estoy en contra, pero no voy. Vos es mucho. Yo creo que acá va a ir de a poco, no le puedes pedir muy de golpe, pero sí resultados. Hoy le tenés que pedir resultados. Yo igual creo que Cerro volumen de juego en algunos partidos ha tenido. Lo que Cerro tiene que hacer es concretar cuando tiene ese volumen de juego. Claro. La contundencia. Sí. El otro día contra Luqueño terminó 1-0, pero en el primer tiempo Cerro podía haber marcado 2 goles fácilmente. Pero y no lo hace. Por eso dije, pues, Gotita, que aparezca un Churín contundente, goleador, por ejemplo. Y si no aparece Churín, que aparezca este Edu. ¿Verdad? De una vez por todas. Por algo Cecilio y Iturbe. O Cecilio, bueno, Cecilio y Iturbe, los 2 primeros partidos eran piezas capitales dentro de ese nuevo Cerro Porteño, avasallante por momentos, porque ese fue el que entusiasma, ¿verdad? Esas 2 primeras fechas, el cerrista se enloqueció. Acá también. Sí, yo me enloquecí con él, reconozco, Benicio. Yo no voy a sacar la nalga a la jeringa, así, y me encanta porque yo soy frontal. Sí, así que yo no me enojo. Porque y yo me encanté, me ilusioné hasta el punto que salí y le llamé a Iturbe, ¿verdad? Y después recibí el malazo, pero está bien. Pero Iturbe mal no está jugando tampoco. No, tampoco está jugando mal. Por eso te digo, lo que pasa es que todo hay contundencia, pues, todo se destiñe desde por los el momento resultados en el que no ganás y en el momento en el que no convertís. Y sí, en la tercera fecha, perdón que me meto otra vez porque sí, ¿verdad? Sí, claro. Todo comenzó con esa triste jornada que soportamos y que vivenciamos en el Defensores del Chaco con la conducta impropia de esos delincuentes, ¿verdad? Que dicen querer a Cerro Porteño y el daño tremendo que le hicieron. Bueno, vamos a esperar. 47 minutos ya de Cerro Porteño, Benicio. Ayer agarraste todo. No. Que coste en acta esto. Que coste en acta. Ahora cuando crucemos la vereda enfrente voy a cronometrar yo también. ¿Sí nomás? Sí, pero yo quiero que te ubiques. Anoche estabas conduciendo el programa. Hoy sos panelista. Y todavía mentalmente no me... No, y si no le dejaba hablar a los chicos. Ya. Vos así que no. Anoche habló mucho. No, mentira. Ahora yo arranqué a hablar y ya me pisó otra vez. O sea, quiere decir que tiene batería todavía. Sí, tiene batería. No, ¿acaso no se declaró ayer que él se pichicatea? Cuando vos saltaste y yo salté para que no diga más eso. Puede ser.
¿Verdad? Y vos dijiste ese bicho, nosotros, Jotita te dijo, se medica, ¿cómo es? Se inyecta, no vaya a decir se pichicatea, y vos insististe. Quiere decir que ese es tu palo. No. Y por eso no estás tan fuerte. Bueno, Ernesto. Resulta la miel. ¿Qué? Resulta la miel. De su médico chino. Sí. He visto que cuesta 120.000. Ernesto, no me completaste tu informe sobre los que quedan en el plantel. ¿Se mantienen los mismos jóvenes que estaban en el plantel? ¿O eran pocos los que estaban del plantel y que bajaban a jugar en la reserva? Ayer prácticamente estuvieron todos los más experimentados, por decirlo de alguna manera. Sí, estuvo nuevamente Diarra, quien estuvo también convocado en los últimos partidos. También Abel Brites, zaguero central también juvenil, que también tuvo algunos torneos muy importantes en divisiones menores. Yo creo que primeramente en estos partidos se va a dedicar netamente en los triunfos, en fortalecer nuevamente a esos jugadores de experiencia. Luis Enrique, con esto no estoy diciendo que Manolo no va a tener en cuenta a los juveniles, porque no es así. Ahora Cerro Porteño tiene a muchos chicos en la selección paraguaya sub-23 que Manolo lo va a tener muy en cuenta, por supuesto. Por esa razón me parece también no se llevó a cabo en estos días la presencia de muchos juveniles como fueron en otros entrenamientos. Reitero, sí, los jugadores que están al servicio de la selección paraguaya sub-23 están muy, pero muy metidos en lo que quiere Manolo Jiménez, y son los jugadores que seguramente van a ir teniendo muchos minutos de cara a lo que va a ser también el transcurso del torneo para Cerro Porteño, que necesita acercarse a los punteros del campeonato de Luis Enrique. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Sí, mencionar, tema entradas, precios populares en algunos sectores: gradería norte, gradería novena, 20.000 guaraníes, las plateas 40.000, preferencia 80.000 guaraníes, preferencia VIP 120.000 y preferencia VIP para los socios 60.000 guaraníes. Los precios de entradas para el partido entre Cerro Porteño y Nacional, y sin olvidarme, por supuesto, para la gente nacional, 20.000 guaraníes, la platea visitante, donde estará la gente tricolor. Luis Enrique, aquí me está llegando un mensaje, confirmado el partido de Cerro Porteño por Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Chile, Santiago de Chile. Así que esto ya está totalmente confirmado también vía Conmebol, Luis Enrique. Bueno, Estadio Monumental juega de local Colo-Colo para enfrentar al representativo azulgrana en Copa Libertadores. En su estadio. En su cancha, porque al principio estaba en duda. Pero el último partido que vimos contra Deportivo Trinidense estaba en pésima condición. Y por eso, pero bueno, ya lo habilitó la Conmebol y ya confirmó el escenario, y es lo correcto. Colo-Colo va a jugar en su estadio. Va a jugar en su estadio el partido frente a Cerro Porteño. Un campeón de América. Realmente a Cerro le ha tocado una llave complicada, muy complicada. Tiene al actual campeón de América, tiene otro equipo histórico de Copa como es Colo-Colo, ¿verdad? Y ahora, ¿no leíste lo que dijo Arturo Vidal? Sí. De los clubes que le tocó en su grupo. Sí, no, y se refirió a Cerro, dijo que es el mejor equipo de Paraguay. Sí, la respuesta de Arturo, por eso Cerro Porteño, el mejor de Paraguay. También se refirió a Alianza Lima, el mejor de Perú, y por supuesto destacando también lo de Fluminense, que es el último campeón de la Libertadores. Bueno, aclarando que Arturo Vidal, por la historia, por los pergaminos de Cerro seguramente, le ha dado, hoy Cerro no es el mejor. O abrió el paraguas. O abrió el paraguas también puede ser. Una estrategia nomás también, ¿verdad? Es para decir, Colo-Colo cayó en un grupo muy complicado. En caso de que le vaya mal a Colo-Colo, va a decir, no, bueno, era equipo porque difícil. Para mí el mejor equipo hoy es Libertad. Pero ¿y si robó todos los campeonatos el año pasado? Libertad caminando ganó todo. Y por eso, para mí Libertad es el mejor equipo del fútbol paraguayo. Pero bueno, es el rey Arturo Vidal. ¿Es todo, Ernesto? Es todo, señor. Así que recordar, hoy 18 horas va a estar trabajando Cerro Porteño ya de cara al partido del día sábado ante el conjunto nacional. Bueno, tráenos mañana el equipo titular, o esta noche en el extra, el equipo titular, digo, la base de Cerro. Sí, yo creo que ya vamos a tener una pista importante de lo que va a ser la práctica de hoy. Muy bien, Ernesto Jiménez con las novedades de Cerro Porteño. 12:23, está Robert. Se llega a la agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a
www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, me escribe acá un oyente de Presidente Franco. Un gran saludo a la gente de Presidente Franco. Qué audiencia televisiva tenemos en Franco, Gustavito. Sí. Realmente una audiencia muy, muy importante. Estamos cotejando y Gustavo, no voy a decir su apellido porque si no no quiero mezclarlos tanto, pero Gustavo, obviamente hincha de Olimpia, socio de Olimpia, que acompaña generalmente al club, dice, bueno, que a partir de ahora, Benicio, te podés levantar de la mesa, porque acabas de decir, dice que públicamente hace un ratito, que vos vas a cronometrar lo que se habla de Olimpia y no lo de Cerro Porteño, o sea que asumiste hace un ratito, ya que todo tu profesionalismo es para Cerro Porteño. No dijo así, yo trato de acomodar educadamente. Él dijo de otra manera, un poco más corta y más breve. O sea, vos hiciste un guión así a tu medida, tan al estilo Jotita. O sea, así nomás es el tema, hermano. Cae solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Un cordial saludo para Gustavo ahí de Franco. Gustavo Duarte. Ya dijimos ya, Gustavo Duarte. Bueno. Y nos ve. Y cuando hay fútbol escucha la transmisión. Gracias por la licencia. Yo ya sé lo que me puedo levantar en cualquier momento, Gustavo. Tranquilo, hermano. Pero vos solo aquí hay un señor también que también es de Franco. Sí. Y se acercó, me dice ayer, por favor, no le presionen tanto al profe. Sí. Y le dije, él solo se presiona, porque vos solo te entregaste hace rato. Que va a llorar como Vinicius acá al aire. Sí, hace rato, vos solo dijiste. Vos solo te regalaste, te identificaste. ¿Vos estás identificado con Cerro Porteño? Pero Truco entonces, mucho de Cerro ya. Basta de Cerro, hablemos ya de Olimpia. Es una manera de decir, voy a acomodar yo también el escenario. Y ahí está Gustavito. Yo ayer le reclamé al Bambino Jarazaguer Rubio Ñu, por ejemplo. Nah, ni vos te crees. No, tranquilo, Nandino. ¿Cómo que ni yo no me creo? No, que eres Rubio Ñu, hablamos de Rubio Ñu. No. No, es del Luque, es de Santísima Trinidad. No. Pero puedo utilizar tu carta, profe. Sí. El pronóstico del sábado. Sí. Puedo utilizar tu carta, una de tus cartas más bravas en ese sentido. Ahí yo creo que puedes pasar al frente nuevamente con la gente de Olimpia. Puede ser por la salud del campeonato, ¿verdad? Como aquella vez. Y están esperando eso de la gente de Olimpia. O sea que para vos gana Libertad el clásico en el negro. No, tendría que ganar, es el puntero, el mejor equipo. A mí no me va a echar, No, pero ese es el mejor equipo. Ha ganado todo por escándalo. Vos dijiste recién. Cotita dijo, caminando dijo. Y bueno, pero yo quiero escuchar tu opinión. ¿El año pasado? Él ya dio su opinión. ¿El año pasado? Sí. Caminando, sin despeinarse. Sí, y así fue. Un absoluto Libertad. A las pruebas me remito. Sí, señor. Le sacó 18 puntos en los 2 torneos al vicecampeón. Ganó la Copa Paraguay. Sin jugar ganó la Supercopa. Sí. ¿Qué te dice eso? 4 coronas. ¿Y qué te dice eso? ¿Que se despeinó? No. Ganó un torneo, una copa sin jugarla.
Porque ganó todo, no tenía contrincante. ¿Y qué te dice eso? Así mismo. Pero me preocupa, coincidimos. Pero hoy hay que reconocer, Libertad ha demostrado ser más efectivo que mejor futbolísticamente. Más contundente. Sí, más contundente O sea, en el sentido. Ha sacado, tiene mayor contundencia que volumen de juego, quiere decir. Es mismo, más práctico, tiene mucha contundencia. Porque ese Sí. partido contra General Caballero, su arquero fue figura. Sí, Y Morenio. remató el partido en el último minuto. Y el fútbol es así, Sí, Jotita. ¿y qué pasa? Lo que pasa es que a Cerro, por ejemplo, le cuesta una enormidad hacer un gol. Libertad te tira un centro al área y Tacuara, ¡pum!, gol. Sí, es cierto. No necesita elaborar demasiado, es poner la pelota ahí y termina en gol. Lo que le cuesta al resto, a Libertad se le cae fácil. Bueno, Benicio, gana Libertad el sábado. No sé por qué Es favorito. tenemos que pronosticar. Estamos acá día martes en su momento. No, No, pero el jueves y viernes no vamos a tener programa. Pensé que se te iba a facilitar más porque no va a jugar Capazo. Espalda ancha, profe. Este es tu momento. Pensé. el sábado vamos a hablar. El Pensé sábado que hay se le iba a programa. facilitar porque El viste que... sábado hay programa, así que no presionen. Está no debilitado presionen. Olimpia, profe. No presionen. Además hay un detalle, ¿no? Hoy ponía el saludo de gratis, hermano. No sé si me expliqué. Y Muy bien. Te invito a un café y pronosticas. Viste cómo es. Bueno, no. Bueno, antes está Gustavo, vamos a hablar de Olimpia. Pero antes de ir al Olimpia, quiero reiterar a todos los oyentes de 1 de marzo, a todos los oyentes de la media cadena de comunicación y a los televidentes de Mega TV. Tenemos nuestra aplicación donde ustedes pueden tranquilamente, al instante, elegir qué canal ver, qué radio escuchar. Sencillamente es muy fácil, muy fácil. Estaba viniendo de algo que tenía. Sí. Estaba escuchando el arranque del programa. ¿Le puedo corregir a Benicio? Sí, claro, como siempre. Claro. En este caso ya no es un clic. ¿Cómo es? Y el teléfono no tiene el mouse para darle el clic. Este es un touch. Estás a un touch de distancia. Dios, mira, somos chetos. Excelente, Jotita, explicación. Le encanta, y claro, pero Tengo hay que un mostrar. truco, y te voy a decir. Es touch. La satisfacción, acaba de tener el gusto y la satisfacción de corregirle a un profe. ¿Estás bien? Claro. No se achica este muchacho. Peló su cartel, su Bueno, currículum. Tengo el agrado de decir que soy uno de los pocos que ha superado al maestro. Sí, señor. Bueno, Ahí quiero está, mostrar un otra touch, vez un touch. a los televidentes un touch, como dice. Un touch. Voy a mostrar, e incluso voy a mostrar, para que nos vean en este mismo instante, y de paso un gran saludo a los compañeros que están preparando un estudio nuevo fabuloso para Deporte Total y para la polémica. A Miguel Aguayo y todo su equipo de trabajo, gente estupenda. A los compañeros del área técnica, encabezados por Martín, están trabajando intensamente. Ahí a la gente de carpintería, están haciendo un estudio fabuloso. Herrería. Tengo prohibido mostrar, pero ya tengo imágenes de lo que va a ser el nuevo estudio de Deporte Total. Gigantesco. Y espero que dentro de un plazo muy corto podamos tener la oportunidad de disfrutar de ese. Hasta nosotros tenemos que cambiar para el estreno de nuestro nuevo piso. Fabuloso, realmente hay que felicitar a los compañeros. Me tocó ver hoy in extenso lo que va a ser. Gran trabajo de todo el equipo televisivo, de todos los que están encabezando el área de televisión de la media cadena, comenzando por Mario Siloni, que es el que maneja la parte televisiva, Alba, todos los compañeros, y Miguel Aguayos y su equipo fabuloso. Tiene un equipo estupendo, Miguel. Me muero de ganas de mostrar el nuevo estudio de Deporte Total y el de la polémica, ni qué decir. Fabuloso. No quiero seguir porque no quiero ser soberbio en nada, pero un gran trabajo de todo ese equipo de la media cadena. Pero quería mostrar, es muy fácil, como dice Jotita, un touch. Touch en Mega TV. Touch en Mega TV. Y ahí, mira, nos están viendo. ¿Cómo, Benicio? ¿Le puede enfocar, por favor, directora Jotita? Ahí voy a mostrar. Ahí se nula la imagen. Ahí está, ven la imagen ahí. No plano. quería así, ahí, así doble plano para poder mostrar. Ahí está. Ahí está. Le cuento a la gente que esto no es Photoshop, o sea, lo que ustedes ven ahí, esto Casi es... al segundo. Así de churro, así Esto al instante. Esto es natural, ¿eh? ¿Verdad? Y esto es, querés escuchar radio,
te vas a radio y perfectamente puedes elegir Canal 100, 180, Romance, Latina, FM, lo que sea. Esto es la poderosa media cadena de comunicación. Aquí, en tu mano, tenés para elegir qué canal o qué radio escuchar. En tus manos, con un touch. ¿Escuchaste, Benicio? Sí. Dame 3, Robert, y hablamos de Olimpia con Gustavito Gavilán. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Tu desarrollo profesional es posible con Comecipar. Si sos socio de la cooperativa, podés acceder a un crédito especial para adquirir equipamientos e implementos profesionales con cuotas de 22.112 guaraníes por millón, una tasa de 11,9% hasta 60 meses de plazo y más beneficios. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021 248 8000. Comecipar, tu mejor opción. Bueno, se poseyó de la hinchada azulgrana el hincha de Godoy Cruz y el hincha de San Martín, porque están como por oro, se están arrojando las butacas y es cancha neutral, dijiste, Jotita, ¿verdad? Sí, porque Copa Paraguay. Copa Argentina, perdón. Copa Argentina. Impresionante. No sé, la pobre la cancha de quién ha de ser. Han destruido totalmente. O es la de, no es la de San Martín esta. En Tucumán va a ser ese paisaje, ¿no? O puede ser Mendoza también. ¿Verdad? Sí, puede ser la Río. ¿Dónde es el partido, Mati? Bueno. ¿Dónde? ¿Pero de dónde? De Tucumán. ¿De Tucumán? Estadio provincial. No, pero arrancaron todas las butacas, No creo que vayan a Tucumán, porque esto es al sur, pues. En San Luis. San Luis, sí. Qué locura. Bueno, estamos volviendo. Voy a mostrar lo último para complementar el trabajo de los compañeros. ¿Querés escuchar alguna radio? Entrás en radio, así, un TAS. Elegí la radio que quieras escuchar. Aquí tenés, por ejemplo, querés escuchar Latina, FM 97.1. Apretás y está escuchando Latina. ¿Viste? ¿Querés escuchar Canal 100 de repente? Estás en Canal 100 y esto es la app de la media cadena de comunicación. ¿Viste, Benicio? Sí, señor. Yo le voy a decir a mis legiones del interior, a la gente linda, noble y trabajadora del interior. Chetos pues son Jotita y Luis Enrique. ¿Por qué? Chetos son. Entonces, si es EPM, Pello Puy bebe, a Oima, Oncema bebe. Canal 100, Romance, 780, de Utah. Pero ellos pueden tener. A pesar va estás bien. Sí. Te felicito, profe. Siempre tenés una respuesta para todo. Te felicito. Gustavito Gavilán, ¿qué pasa con Olimpia? Descartado totalmente el ídolo de Benicio. Descartado. Capazo. Manu Capazo. Descartado. Está con una lesión muscular. 10 días aproximadamente va a estar fuera el zaguero central argentino. Y con esto ya Martín Palermo empieza a diagramar su equipo. La presencia de Junior Barreto en zona defensiva, que sería la dupla de Saúl Salcedo, para ir completando esa zona defensiva. Esto abre la posibilidad que en el costado derecho el Tucu pueda volver a tener chances. ¿Por? Y por el cupo. Claro, porque para el técnico Palermo el Tuco es el titular. El Tuco es el titular, pero simplemente él se vio complicado con el tema del cupo de extranjeros. También esto hay que agregar que coincide también la situación de Facundo Bruera, que así como están las cosas tampoco llegará para el partido. Está con una molestia muscular y también
está prácticamente descartado. Me decían que él iba a ver otra vez y tenían que hacer y repetir un estudio para ver la situación, pero era prácticamente inminente que no estaría para el cotejo del día sábado frente a Libertad, y esto por eso. Esta posibilidad le abre espacio y le abre camino al Tucu Salazar para pujar en esa posición como lateral derecho con Paraguarí Espínola. Ahí estaría una de las dudas, y luego ese volante por el costado izquierdo. Esa sería otra de las dudas que Martín Palermo tiene para ir completando. Me comentaban que lo probó a Carlos Arrúa, jugando un poco por ese costado izquierdo, haciendo un poco de ese cuarto volante mentiroso, que por momentos se tiraba por el medio, hacer una especie de enganche y terminando en zona ofensiva con Derlis y Lucas Prato, en la intención buscando un poco ese tridente. De esta manera ya Martín Palermo, que trabajó esta mañana, va conformando. Ya lo recuperó a Ale Franco, lo recuperó a Hugo Fernández, pero reitero, con las bajas importantes de Manu Capazo y así como están las cosas de Facundo Urra. Y a esto hay que sumarlo lo que ya se sabe, lo del capitán Richard Lo Ortiz. de Richard Ortiz, que también ya de antemano... Está descartado por un mes aproximadamente. Un mes, ya están en proceso de recuperación. Él tuvo una pequeña intervención quirúrgica y aproximadamente le restarían 2 semanas y media más para por lo menos volver al campo de juego, y 3 semanas para volver nuevamente a activar casi de manera normal. Son las bajas importantes ante este partido que para Olimpia es fundamental. Bien mencionaba Jotita que si Olimpia no llega a ganar, si no se dan algunos resultados, ya en la primera rueda del campeonato uno puede decir que ya el que pica en punta... Sí, ¿por qué digo esto? Hoy está a 4 de Libertad, Olimpia. Sí. Iría 7. Si Libertad gana, si a Olimpia le va mal, le va a sacar 7. 7. Y le puede quitar 10 también. Y le puede quitar 10. Con un partido menos. Y 10 le puede quitar. Y vamos a entrar en la segunda rueda, recién. Entonces ya me parece una distancia muy importante para el resto. Y 10 a Olimpia, 13 a Cerro. Sí. A Olimpia hasta el empate le permitiría a Olimpia mantener un poco una expectativa. Una derrota para mí lo saca del campeonato. Para mí. Un empate lo deja en suspenso a lo que pueda ocurrir contra Nacional. Sí. Digo, Libertad. Lo deja en suspenso. Y lo que puede Pero igual pasarle con Cerro también por ahí, ¿verdad? Porque lo que ocurre, pues, puede haber una reacción después, ¿verdad? Tanto de Cerro Porteño, ahora con Manolo, y el caso de Olimpia, recuperarse otra vez. Luqueño juega con Libertad en su cancha ahora. Va a jugar en el Feliciano Cáceres, Claro, Luqueño. o Les sea, adelanto. Luqueño va a ser local contra Libertad en el Feliciano, en el Feliciano Cáceres va a jugar Luqueño. Muy bien. El problema nomás es que Libertad no afloja. Vean el problema. Y sí, y pues estamos hablando de la contundencia. Hoy a lo mejor tiene menos volumen de juego. O sea, estoy viendo poco los partidos de Libertad últimamente, pero la contundencia es inobjetable. El partido que he visto de Roque, el partido que he visto de Tacuara, caramba, estamos hablando de 2 jugadores que superan fácilmente los 40 años y que siguen vigentes. Y Roque, que no sé qué se hizo, Roque volvió con un estado físico, atlético. Envidiable. Y seguramente está sin molestias también. Y por eso seguramente, porque como se está moviendo, no estoy hablando solamente por esa gran jugada de asistencia que hizo la pasada, sino de cómo venía ya jugando Roque Santa Cruz últimamente, con una mejor presencia física, o sea, se le notaba mejor físicamente. Incluso los primeros partidos de este año, de este campeonato, jugó más Roque que Tacuara. Claro, arrancó de titular Roque y Tacuara, porque hay que recordar que Tacuara tuvo un viaje a Portugal por una premiación festejo, que recibió, y luego cuando vino se mantuvo Roque por los buenos partidos que venía realizando. Sí. Luego ya las circunstancias permitieron nuevamente que Tacuara, porque Tacuara cada vez que entra te convierte, te liquida. Entonces se tropieza con la pelota y mete gol Tacuara. Y ese es la mayor virtud y es lo que tanto uno valora dentro del fútbol, y Tacuara tiene ese don mágico de estar siempre en el lugar y en el momento preciso. Bueno, volviendo a Olimpia. Sí. Estábamos analizando la zona defensiva, la posibilidad del retorno del Tucu Salazar. Del Tucu Salazar. Barreto por el lesionado Capazo. Saúl Salcedo. Y Zavala. Y en el arco, Olveira. Medio sector. Gómez, volante central confirmado. Y el otro, Ramón Martínez. La dupla que, así como están las cosas, va a repetir. Fernando Cardoso por izquierda. Me dijeron que está esa posibilidad de que Carlos Arrúa juegue como ese volante mentiroso, como que sea cuarto volante. Pero jugando por derecha. Por izquierda.
Entonces Cardoso va a correr a la derecha. Y Cardoso vuelve a su posición natural. Y Derlis con Prato. Y Derlis con Prato. Por ahí pasaría el equipo. Tiene todavía trabajo. Se le movió un poco lo que tenía planificado la semana pasada ya Martín Palermo, porque pocos cambios iba a tener. Él le quiere poner otra vez a Colmán, me dijo. Por derecha. No, pero... Hay mucha presión sobre Arrúa. Él siente también eso. Porque Arrúa cada vez que entra le exige un poquitito. Le exige al técnico. Pero claro. El entrenador a lo mejor no ve del todo, ¿verdad? Ve el todo. A lo mejor dice, bueno, de alternativa me rinde un montón. Colmán está afuera. Otra cosa. Colmán está afuera, claro que tú sufrió. Sí, no. Colmán tiene para buen tiempo. Quise decir. ¿Franco? Ale Franco tal vez. Está recuperado. Él quiere, él quiere volver a tenerlo a Ale Franco. No sé si va a jugar como extremo, porque hoy él quiere potenciar la dupla Marcos Gómez-Ramón Martínez. Porque a él le gusta Ramón, tiene presencia física, es lo que expresó, ¿verdad? Palermo. Y yo me equivoqué con lo de Colmán, que tiene ligamento cruzado, ¿verdad? Sí, se rompió. Ligamento cruzado. Quería decir, Ale Franco, que voy a bien informado el fin de semana que se estaba recuperando. Y que ya está trabajando de manera normal, que pasa a ser una acción por fuera, pero los mejores rendimientos de Ale Franco lo hizo por dentro. Con Richard Ortiz. Sí. Lo hizo por dentro con Richard Ortiz. Cuando Marco estaba bajísimo, ¿verdad? No, Marco estaba al servicio de la selección. Estaba al servicio de la selección y después se había lesionado. ¿Te acuerdas que se lesionó en el último partido de la Albirroja? Exacto. Entonces, por ahí pasa. Pero la presión está. Hoy, ¿cómo dejarlo a Carlos Arrúa? Todas las miradas están en qué posición lo ubica a Carlos Arrúa. Porque es el hombre que cada vez que ingresó le ha dado resultados muy buenos al equipo de Olimpia. Es uno de los goleadores que tiene actualmente el plantel franjeado y es el hombre diferente que en algún momento yo creo que Martín Palermo lo va a tener que ubicar o va a tener que cambiar ese formato táctico para que también Carlos Arrúa se pueda asentar y pueda tener esa confianza necesaria para demostrar lo que sabe. Lo que pasa es que el hincha de Olimpia, Gustavito, se enloqueció con él, con el gol que convirtió ya en la etapa complementaria cuando ingresó y le dio el triunfo a Olimpia ante el 2 de mayo. Claro, no, pero no metió en la conversación. No solamente eso, profe, contra Sportivo Luqueño, él asiste prácticamente de primera un pase para el gol. Un pase para Bruera, un pase de primera. Es el jugador diferente. En Encarnación ingresó y marcó la diferencia, convirtió el gol del triunfo en aquella ocasión. Entonces está pidiendo pista hoy Carlos Arrúa ahora. Y es difícil para el técnico dejarlo en el banco. Esa es la disyuntiva que se plantea. Y debe componer ese rompecabezas que lo permita que la pieza fundamental que se llama Carlos Arrúa esté dentro del onceno titular. Supongamos a una suposición, ¿verdad? Gastón Olvera en el arco, Tucu Salazar, Barreto, Salcedo, Zavala. Sí. Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Arrúa. Derlis y Prato. ¿Quiénes estarían en la banca? ¿Quiénes están? Danos nombre un poquito más para tratar un poco de ver qué tendría Palermo en un momento dado en el partido. Descartado Obrera, me decís. Descartado Obrera. Tiene uno menos ahí. Sí, pero ahí yo creo que ya tranquilamente va a ir Kevin Parsahut. Simplemente repasando así en nombres ofensivos, yo creo que va a llevar más de 2 sub-19, yo creo que va a llevar en esta ocasión. 2 jóvenes, rápido. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Y Paulo Riveros podría ser uno de ellos. Es el volante, papá. Volante, ya sé. Pero parece que Palermo lo quiere usar de volante ofensivo a Paulo. Por eso, por fuera. Más de media punta. Por izquierda, Paulo Riveros. Y yo creo que Mati Almeida va a tener otra vez la chance de poder estar dentro del esquema de lo que pretende. Hugo Fernández sí o sí. Hugo Fernández sí o sí. Lo que pasa es que la lista es bastante amplia al tener todo esto. Quiero nomás escuchar para tener algo sobre Olimpia, porque Libertad tiene demasiado. No, por eso, para ver qué tiene. Nombrar los suplentes y esto que hacen de suplentes. Bueno, claro, y por eso Martín Palermo puede mirar y no ver. Por eso quiero nombre, porque Bruera no está, para que es un cambio cantado que él suele tener. Bueno, no está Bruera, está Parsahut. Ahí Kevin, vamos a ir por posición. Vamos a empezar de adelante para atrás. Exactamente. Kevin, yo creo que Matías Almeida va a ir. Hugo Fernández va a ir. Ale Franco va a ir. Luego mirando un poco ya hacia el costado. Quintana. Ronnie. ¿Quintanita o Quintana? ¿Hugo o...? Los dos van. Ronnie Redes. Sebastián también. Ronnie Redes. Eric López. Yo no lo veo bien. A lo mejor yo quiero que me digan que me equivoco, porque
Yo no lo veo bien a Redes, no sé, lejos de lo que yo había visto de que era en Guaraní, un chico fino, rápido, no sé, lo veo mejor a Eric López. A mí, yo lo veo Más mejor a explosivo, López. ¿verdad? Eric, Sí, más lo explosivo todo. veo mejor a Eric López. Pero no ese- sé cómo estará ahora. Pero ese centro que tiró, se equivocó. Ahí Se salvó equivocó- la plata. Se equivocó el primero, tiró Sí. larga. Pero en el otro le dio en la cabeza, le puso a Calito Arrua. Salvó la ¿Por plata. quién te referís? Y a Redes. Y bueno, pues por lo menos un centro tiene que hacer bien. No vaya. No, pero de que no está de la misma manera de lo que estaba en Guaraní. claro, No es, está. es Por eso categórico. nomás, yo no estoy diciendo que no sea un buen jugador. No, eso es cierto. Yo no estoy diciendo está que no sea buen todavía en jugador. se espera más, en una palabra. Y sí, se claro. espera más, eso es cierto. Es que la larga inactividad, por lo visto en Estados Unidos, lo que no forman parte, yo recuerdo Romaña también llegó de la misma característica, Sí. solamente que a Romaña no se le notó tanto porque tiene otro físico y era otra posición, donde lo cual no aparentaba tanto, pero a él le costó mucho también en ese reingreso, Bueno. el parate de lo que tenía esa situación, y creo que por ahí luego los centrales, Hugo Benítez va a ir de central, el que quede afuera, el caso del Tucu o Carlos Paraguarí Va a ir también. sí, va a formar Un grupo de el equipo. 23 tiene que llevar. Tiene 23, pero para mí, mirando por delante, se le va cortando también el plantel. Hay que reconocer, el plantel de Olimpia no es el plantel que tiene 35 o 30 jugadores que tranquilamente pueden pelear el puesto. Que hay que ser realista y consciente. Hoy Olimpia, a más tardar, tiene 13, 14 jugadores que pueden ser titulares después. ¿Cuándo están en activa un otra mismo vez nivel. Olimpia? Ya mañana en horas de la tarde. Hoy activó esta mañana a las 7 de la mañana fue el entrenamiento, y mañana ya creo que ahí va a ser la práctica más importante que estaría parando ya Martín Palermo. Viene modificando, viene haciendo, incluso el fin de semana estuvo con un equipo de sparring de la formativa, se fue moviendo, pero con esta situación, con esta lesión de Manu Capazo, hizo que varíe todo y tenga esas pequeñas dudas en el costado derecho, en la zona de lateral, y en el volante, el cuarto volante. Ahí estaría esas dos dudas que estaría definiendo Martín Palermo en los próximos entrenamientos. ¿Algo más? Nada más. Ya las entradas, con respecto a las entradas, me pasaba un socio del Olimpia, ya no quedan entradas para la gente de Olimpia. ¿Cuánto le brindó Libertad? Y cerca de 600. Cerca de 600. Él creo que el lugar es para 1100 o 1000 lugares. Solamente Libertad habilita 600 entradas. Y ya no quedan. Bueno, ¿Te 12 con imaginas lo de 50. darle, Luis Enrique? ¿Eh? Discúlpame, ¿Te imaginas lo de darle 600 entradas a Olimpia en un partido así? Y es poca. No, La cantidad te es imaginas poquísima. lo que quedan sin poder. No, ir. pero yo lo que no entiendo nomás, ¿por qué si la capacidad es de 1200 le da 600 nomás? Bueno, por una medida del club, ¿verdad? No, o sea, claro, no, cae se- antipática se la sabe, medida, Nico, pero... se sabe, Nico, porque ¿verdad? No quiere ser visitante, ¿verdad? Siendo local. Pero te digo nomás, 600 entradas a darle a Olimpia es una, no sé, un despropósito. ¿Por qué? Porque te imaginas la cantidad que queda fuera con las ganas de ver. Eso es lo que, a eso apunto, ¿no? Vamos a una breve pausa y después Jotita, Benicio, Gustavo, tengo una grata sorpresa para los televidentes de Deporte Total y los oyentes de la 780. Un es jugador de la Albirroja, es jugador de Guaraní, es jugador de Olimpia, es jugador de la selección. No sé si llegó a jugar por Libertad. Sí, jugó. También por Libertad. En un ratito, una sorpresa. Hoy es entrenador. Puntero. No te pregunté. Pausa, ya venimos. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios. Especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021 248 8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021 289 6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, un gusto recibir aquí en Deporte Total. Es mi compueblano, es aregüeño, es de la compañía Cacupemí. Yo no sé si es del 29 o es del 13 de junio, creo que es más del 13 que otra cosa, pero hoy no está ninguno de los dos.
jugó en la selección paraguaya, jugó en Guaraní, brilló en Guaraní, jugó en Olimpia, jugó en Libertad y jugó fuera del país. Hizo de todo en el fútbol. Era mimado un entrenador de la selección paraguaya. Era mimado un técnico de la selección paraguaya. Angelito Ortiz, un gusto recibirte. ¿Cómo te va, Valle? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, al profesor Benicio. Un abrazo de Jota y a los otros compañeros que componen esa mesa tan prestigiosa. Qué gusto mostrar ahora en televisión una foto tuya con la albirroja marcándole a Ronaldinho Gaúcho. Nada más y nada. Nada menos que a Ronaldinho Gaúcho, pero qué jugador fuiste, Angelito. Un poco cabezón nomás, Valle. Sí, así mismo. Hasta yo ahora a veces pienso, juego con los monstruos, no es con los rivales. Yo juego con Carlos, Celso, José Luis, Francisco, Carlos Humberto, Toro. Con esa camada para jugar, usted debe tener que tener algo, Luis Enrique, ¿verdad? Totalmente, Valle. Es que vos tenías todo, papá, tenías todo. Por algo nomás estabas jugando en la selección, por algo jugaste en la selección frente a esos monstruos. Chito Ayala, Carlos Gamarra, Chilaver, Toro Acuña, Carlos Humberto. José Roque, Híjole. Campito, Alvarenga, Toledo, Gavilán. Si voy a nombrar todos, no me acuerdo todo. Qué camada de jugadores, Pablo Ángel. Silva, Carlos Bonet. Impresionante era nuestro equipo. ¿Para qué vamos a mentir? Ya no hay más jugadores como esa camada. Sí. Van a decir que era de los 90, del 2000. Sí, pero tenía ese hambre de gloria, ese componente de la selección. Aparte del hambre de gloria, tenían calidad futbolística, Ángel. Eso es indiscutible, ¿verdad? Pero poder tener calidad, pero eso tenés que demostrar dentro de la cancha. Nosotros con ese equipo nos juntábamos un día antes del partido, una pieza de algunos, de José, de Carlos, ¿verdad? Y solamente hablamos de fútbol, no hablamos de otra cosa. Hoy en día vos le veas al jugador, no habla de fútbol, él tiene su audífono en su oído, ¿verdad? Y se cambiaron las épocas, ¿verdad? Sí, se preocupa más de su peinado y su tatuaje nuevo. Nosotros no teníamos, yo hasta hoy en día no tengo tatuaje, ¿verdad? Me preocupaba por jugar, por rendir, porque tenés que rendir para quedarte en el equipo. Realmente. Y Ángel, antes de meternos en el tema que yo quiero tocar después contigo, ¿y quién hablaba? Por ejemplo, Peña Embotuve, Chilaver Cotupe o Colorado Gamarra Cotupe. ¿Qué es lo que decían ahí, Ángel? ¿Qué decían? O sea, vamos a jugar contra Brasil y Argentina, No, y hablábamos que vamos a jugar con los equipos grandes. En la eliminatoria es difícil de jugar de local y de visitante es muy difícil. De visitante es muy difícil porque te pegan en el túnel. Ya no peleámoslo. Hoy en día no puede hacer eso porque hay muchas. Pero hablamos que si Carlos sale, Celso tiene que cubrirle. Si Francisco se va, Carlos Bonella le tiene que cubrir. Andate con seguridad que yo voy a estar a tu espalda. Vamos a usar nuestras armas que son la pelota parada en esos tiempos. Y así hablábamos que tenemos que tener confianza. Son 11 contra 11 y seguramente ellos tienen individualidades más que nosotros, pero nosotros tenemos la garra y tenemos nuestra arma que es la pelota parada. Y vos jugaste con todo eso que citaste y Chilaver, ¿cómo era en el vestuario? Pues en la cancha ya le conocemos todo, pero ahí en el vestuario, ¿cómo era Chilaver? José sí. Es único. No hay como José compartir con muchos vestuario, pero José era fuera de la cancha, era un tremendo. Peleaba por todo, peleaba por los premios. Yo cuando me fui a la primera vez en Estados Unidos para jugar con México, me mandó llamar, me dijo si tengo botín, me regaló botín 100. Es impresionante dentro de la cancha puede ser otra persona, ¿verdad? Que se convierta, pero fuera de la cancha es excepcional. Nunca he visto otra persona, como te digo, compartí con muchos jugadores, pero José era impresionante. Por algo en Argentina se le quiere, sabes que en Argentina es muy difícil el mercado y se le respeta muchísimo y ahí ya te das cuenta. Y jugando en el medio ahí con Carlos Humberto Paredes, Toro Acuña, ¿y quién más jugaste en la mitad de la cancha de tu posición? Legalmente yo jugaba por los costados, Luis. No, ya sé. En el medio tenía que jugar Roberto, estaba Carlos Humberto y Julio.
Enciso. ¿Y en yo qué tengo posición era que jugar, te puso Maño una vez? Me buscaban por derecha o por izquierda, yo jugaba en la selección. Muy pocas veces jugué en el medio. Volante por izquierda te puso Maño una vez contra Brasil, ¿verdad? No, y ese es mi puesto, volante por izquierda y volante por derecha. Me acuerdo una vez jugamos con Brasil y Bonet empezó por derecha. Tenía que marcarle a Roberto Carlos, a un tal Roberto Carlos. Roberto Yo Carlos. jugaba por izquierda Cafú. No había. Yo Carlos y me dijo, Mario, pasar al otro lado. Y paso ahí estaba también Roberto Carlos. Pero yo no jugaba, yo solamente le tenía que marcar porque sabes que si te tira el córner, si te tira una pelota de costado y te hacen el gol, vos sos el culpable. Entonces yo no jugaba, venía con él, le marcaba, le tenía ahí entre mis cejas, le tenía. Como te digo, cuando yo no tengo que jugar y él no tiene que jugar también. Ese era el propósito de Maño. Ah, mira. ¿Qué le iba a decir, Jotita? No, saludarlo, Angelito. ¿Cómo va, Ángel? Jotita te saluda. Hola, Jota, ¿cómo estás? Todo tranquilo, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, no había fórmula y si te tiraban por izquierda lo tenías que correr a Cafú, si te pasaban por derecha a Roberto Carlos. No había fórmula para descansar en ese partido. No, era puntero. Ellos son punteros, no Sí. son laterales, son punteros. Eran tremendos y no podía darle un segundo o un metro, no podía darle porque sabes que es lo que se puede dar a ellos. Claro. Y ahora, muchas veces, después de tu época o después de aquella camada, habían, por ejemplo, jugadores que te decían, no, yo juego de volante central, no quiero jugar como volante por fuera, o soy central y no quiero jugar de lateral. Contigo no había eso. Te ponían en un puesto, el técnico te lo pedía y vos cumplías. Sí, así mismo. Hoy en día, si vos tenés para jugar 2, 3 lugares, tenés muchas chances de jugar en el equipo. Pero si vos decís, no, solamente voy a jugar, no juego por los extremos, se dice hoy en día los extremos. Podés jugar, ¿por qué no podés jugar si tenés talento? No podés decir, si el técnico te pide, si el técnico me pide que me quede en el arco, más sabiendo que la selección me va a quedar en el arco, ¿verdad? Y ese era esa era mi mentalidad, ¿verdad? Y en la selección te pone de 9. Voy a jugar de 9, voy a intentar jugar, ¿verdad? Porque ese no es mi puesto, pero voy a dar todo de mí. Y así éramos en nuestra época, ¿verdad? Y hoy en día nomás se cambió mucho. Que fulano tiene que... No, la forma de jugarlo hoy en día se cambió. Terminó ese número 10 que nosotros teníamos, que era Pablo, Guido. Terminó, ahora se juega como media punta, se le dice. Al talentoso juega como media punta. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Benicio te habla. ¿Cómo estás, profe? Un gusto saludarte a vos. Y hace mucho no hablamos más. Pero atendé, Angelito, atendé, Valle. Por culpa de Benicio, yo le pedí a la producción que te busque. Ayer ya te llamamos a buscar y no te ubicamos. Y le dije, ¿cómo no le vamos a ubicar si él...? Me ubicaron, nada, pero viste que el domingo grité mucho y... Sí. Ya me amanecí con dolor de garganta y tenía un poco de fiebre, por eso nomás fue. Bueno, le voy a aclarar a la gente por qué gritó mucho. Angelito es técnico el 8 de septiembre de la Liga Aregüeña de Fútbol y ganó el único equipo que ganó sus 2 partidos. Está haciendo 100% de los puntos en disputa, ha ganado Angelito Ortiz como técnico el 8 de septiembre, ¿verdad? Y de la Liga Aregüeña. Sí. Vos sos del 13 de junio o del 29 en Cacupemí, del 13, ¿verdad? Yo soy del 13, Luis, acá empecé en 13 de junio. Cuando jugaba en Libertad le saqué 2 veces campeón, 2004, 2011. Ese es el agradecimiento que le di a la institución. Sí, señor, me consta. ¿Te fuiste como presidente una, verdad? Y te... 2 veces, los 2 veces que salí campeón, 2004 y 2011. Yo me fui como presidente. Sí. Aquí estamos mostrando el equipo. Estamos mostrando un equipo donde vos estabas. Más de 100 y algo años tiene el club, y jamás salió campeón, entonces, pero igual no le veía a la gente el gusto. No, a mí nada, decime. Espera, un ratito, estamos mostrando en televisión, Angelito, porque acá todos te admiramos y te apreciamos y te respetamos como fuiste un gran jugador. Carlos Humberto Paredes, Justo Villar, Dani Cáceres, Carlos el Colorado Gamarra, Pepe Cardoso, Julio César Cáceres, Roque Santa Cruz, nuestro querido amigo Jorge Martín Núñez,
Angelito Ortiz el Aregüeño, Salvador Cabaña y Barreto. Edgar Barreto. Había que jugar en ese equipo, ¿no? Había que jugar y ahí estaba de titular este muchacho. Bueno, 2005 esta foto, sí. Contra Bolivia en el Defensor y el Chaco. Pero, ¿le querés decir algo? Sí, Pues yo te quiero quiero atacar justamente, pero bueno. No, atacarle nomás. No, a vos te quiero atacar. No, a mí. Bueno, quiero decir públicamente, esto es mi reconocimiento a Ángel, porque hace muchísimo que no hablamos más. En el 2005, la Universidad Católica me distinguió con el premio a fin de temporada, con el premio Tomás Moro, que fue un gran canciller inglés. Pese al nombre, Tomás Moro era inglés, un canciller inglés talentoso de la época, y que otorga anualmente la Universidad Católica por un artículo que yo escribí precisamente en el diario Última Hora, referente, me fui a hacerle una entrevista en su casa en Cacupemía a Ángel. Cacupemía Aregua. Sí, Cacupemía Aregua. Y por eso quiero decir públicamente este reconocimiento, el agradecimiento a Ángel, ¿verdad? Por darme esa oportunidad de hacerle la entrevista en su casa de manera exclusiva sobre un tema muy sensible en ese momento. Ángel, como amigo, se hizo encontrar y hablamos y conversamos y yo me gané esa distinción, que no es un detalle menor. Así que, como siempre, ese agradecimiento hacia tu persona, Ángel, y la verdad me siento gratificado de ser tu amigo. Y discúlpame esto que diga públicamente, y preguntar también por tu mamá, una gran señora, una luchadora también. No, vos sabés, Benicio, que yo soy, hasta ahora la gente me quiere por yo soy un tipo humilde, yo sé de dónde me fui y dónde estoy. Eso es lo que vale la vida. Puedes tener muchas cosas, pero a veces cuando terminas una carrera, te vas allá y si no te quiere la gente, te cierra de vos, nadie quiere tomarte de nada. Entonces, es importante a veces tener el dinero, una necesidad, pero la amistad es el que vale la vida. La amistad. Bueno, y Ángel. Entonces, eso es lo que gané en el fútbol. Muy querido, y es difícil ser profeta en tu tierra, y vos sos querido allá también en nuestra ciudad, en Aregua, no solamente en Cacupemí. Ángel, decime una cosa, queremos recurrir, hubo una discusión, un debate acá, del tema del Mano Santa, de ir al médico, por ejemplo, la medicina la medicina, sí, de alternativa o no sé, natural. Vos, por ejemplo, antes era de irte junto a Sosita, por ejemplo, a Barrio Jara. Vos te ibas ahí junto a él. Creía un poco también en ese trabajo que no llegaba la medicina científica, Ángel. Sí, los doctores no creen en eso. Los doctores no quieren. Si vos tenés un esguince, tenés que poner yeso 15 días y creo que eso está mal. Sí, yo me iba y salía un poquito mi tobillo o mi rodilla, yo me iba ahí, pero a escondida de ellos, porque los doctores no creen eso. Esa es la realidad. No, pero es cierto, porque yo ¿Te curaba más rápido, Ángel? Y a veces nosotros tenemos así bolitas ahí en nuestro tobillo. Y a veces se mueve y sale afuera y eso te dificulta jugar. Entonces ellos también están ahí, pero tiene que ser persona de tu confianza, porque ahora hoy en día cualquiera nomás ya masajita te va y te pone bien bajo tu rodilla y te dice de tu más he podido me han bajar en vez de curarte, en vez de venir, mejor venir ya reneando ahí, vos entrar caminando y después ya salir reneando. Sí. Ahora, hemos compartido camilla con Ángel Ortiz en lo de Inostroza. ¿Sí? Sí. Y decime, Ángel, vos antes jugabas todo con tu... Yo recuerdo le ponía esa cintita roja a tu muñeca a la izquierda, a la derecha, por todos lados tenía. ¿Eso también era parte de la medicina de alternativa? Y algunos creen que van al médico, le dan agua o le bendice y es distintas clases de personas, porque somos, ¿verdad? El mismo que a mí, yo soy católico, a vos puede ser de otra religión, ¿verdad? Y así nomás también la gente cree en esas cosas. Entonces le van al médico y le dice que le reza, le da suerte, algo de suerte, entonces tiene que meter los domingos cuando juega, no tiene que sacar así, más o menos es así.
Mete entre tu media, ese, al costado de tu botín y todas esas cosas. No sé si eso es suerte o no. En el fútbol no hay suerte. Si vos no entrenás bien en la semana y te cuidas, no hay suerte. De que la suerte te va a acompañar los amigos. No, porque ayer discutimos mucho sobre ese tema, ¿verdad? De que yo recuerdo que Carlos Gamarra, a Edo Valdés y eso venían también y se iban junto a Sosita, incluso creo que Carlos le llevó una vez incluso a un mundial. Le llevó en Italia. Carlos le llevaron a Italia con él, o en Portugal, uno de los dos le llevaba. Sí, le llevaba con él, ¿verdad? Y de Tacuara mismo también. Tacuara mismo también, sí, es cierto. ¿Y vos te tratabas con Sosita también? Sí, me trataba, pero a escondidas los doctores. Vos sabés que los doctores no creen esas cosas. Si vos tenés 15 ya, mañana de yeso y 15 días no podés moverte más. Y sí, pero hasta ahora esa es una discusión, ¿eh? Sí, porque ellos no creen pues en eso. Y ellos no creen, ellos tampoco dicen que no existe el tendón. Ahí vos te vas junto a Sosita, o yo hablan de tendón, te dice. No van a creer, yo por eso te digo, tenés que ir a escondidas. Yo hasta hoy día sufro de mi tobillo, que es la izquierda, porque yo inyectaba para jugar. Entonces, ahora que dejé de jugar, ya empieza a doler cuando a llover y eso, el tiempo está feo, me molesta, ¿verdad? Pero eso fue porque uno cuando estaba jugando no quería jugar y se inyectaba ahí. Entonces, son cuestiones de eso, porque muchos jugadores se quedan malos de rodillas, de tobillo. Con el tiempo, eso, en el momento que vos querés jugar, cuando vos sos joven o estás jugando todavía, eso no te va a pasar, pero más adelante seguramente a muchos jugadores les pasa eso. Ya de 40, 45, 50 años ya no se pueden más mover. Y eso es por circunstancias que lo que nosotros hicimos. Y hay muchos grandes jugadores, el caso de Batistuta mismo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, jugaba mucho infiltrado, ¿verdad? Ahora está todo duro. Sí. Ángel, en tu época de Guaraní vos eras ídolo total, y después llegó Jonathan Fabro. ¿Cómo te llevabas con Fabro ahí, que era tan... Piraguazú? No, yo no soy ídolo, yo me gané el cariño de la gente jugando bien, y el respeto de mis compañeros y de todo, jugando bien, ¿verdad? Y siempre le defiendo a mi compañero, si este está mal, yo me veo al frente y le respondo por ello, ¿verdad? Y por eso la gente de Guaraní, y me sentía bien ahí, en Guaraní me sentía bien porque me trataba bien y así es la cosa, y yo ni era un ídolo también como nosotros, pero no es que yo no le odio a nadie, pero vamos a hacer bien las cosas. Si todos vamos a dormir en el piso, vamos a dormir todos en el piso o todos en la cama. Uno no se puede, de un plantel no se puede dormir en la cama y yo voy a dormir en el piso, así nomás. Y él falló con nosotros, hicimos la pretemporada, él metió mujer dentro de la pretemporada y nosotros le pillamos, entonces nos pusimos todos con él, pero después a nosotros nos echaron porque él era el ídolo y el más costoso del plantel, y se bajaron algunos porque hablaron de gente que se le iba a sacar del club y saber a los jóvenes, así que Julián, Cristian Sosa, nos quedamos nosotros, que era Juan Daniel Cáceres, yo, Cáceres Cañete, Ignacio Paniagua y Gilberto Palacio, los 5 salimos del club. Porque ustedes le reclamaban... Porque nosotros supuestamente éramos los rebeldes, pero nosotros no somos rebeldes. Hoy en día te estoy contando qué es lo que pasa. Siempre en su momento contestan. Y si uno de ustedes ahí en la mesa está fallando, no puede ocultar las cosas, porque en el fútbol no es así. Y como te digo, todos si tenemos que dormir en el piso, dormimos todos en el piso, todos en la cama. A uno no puede darle la prioridad, porque uno no te va a ganar los partidos. El grupo es lo que te va a ganar y el grupo es lo que te va a llevar hacia adelante. Nosotros salimos todos, Juan Daniel se fue en Olimpia, yo me fui en 12 de octubre con Cáceres Cañete y los otros. Y después el próximo año nos traen todos acá, pero ya no fue lo mismo, salimos campeón, pero ya no era lo mismo, ya no éramos tantos compañeros con él, ¿verdad? Éramos jugadores y entrenábamos y ahí, pero ya no nos acostumbramos tanto con él y él con nosotros.
Ah, mira vos. Y si no podés meter una mujer en la concentración en pretemporada. ¿Y en Lanús qué Una pasó, vez, Angelito? Una vez ahí concentramos en Hotel Paraguay, puede ser. Sí. Y había 2, 3 jugadores que salieron a tomar y amanecieron todos ahí. El día siguiente perdimos todo y tomando, no sé, bueno, cada 2 octubre. Pero esas cosas pues no salen a luz porque se cubre todo, ¿verdad? Hoy en día nomás te cuento cómo es y perdimos 5-0 parece. ¿Cómo no vas a perder si 3 de tus titulares estaban tomando ahí fuera del hotel? ¿Cómo vas a rendir? No puede. ¿Y en Lanús qué pasó, Angelito? En la luz yo me fui de Libertad, sí, de Libertad me fui. Es cuestión de que si yo le voy a contar toda mi historia va a ser muy larga, ¿verdad? Voy a agarrar todo el programa que a usted le toca. Yo me fui en la NU. Hasta hoy día voy a contar ahora mi historia, ¿verdad? Porque un día yo me voy a con San Lorenzo de Amaro y sábado ya me voy a un viernes, concentramos después de la práctica. Después me fui, subimos para almorzar y ahí ese día parece me cambió la vida. Me sentí mal, parece que mi corazón trabajaba fuerte y que me iba a parar y que yo iba a morir. Me desesperé. Y hasta hoy día yo tengo eso, ¿verdad? Pero con eso yo peleo. Hasta pensé de no salirme de mi casa, tenía miedo de los muertos, de manejar, y que solamente en mi casa yo tenía la seguridad que no me iba a pasar nada. Y todo era psicológico. Por eso yo en el Mundial 2006 no me fui, ¿verdad? Porque no estaba jugando más la luz, la gente te va a decir 1000 cosas que no se halla. ¿Por qué no me voy allá así? Ahí en Riachuelo, donde yo jugaba en la nube, todo es paraguayo. Pero la gente no sabe, el jugador con ese humano también. Claro. Entonces, era una depresión que yo entré en una depresión teniendo todo, pero la salud no te dice que vos tenés todo y que no podés estar enfermo. O pensar que vos estabas enfermo, yo hice todos los estudios de mi cabeza, todavía yo no tenía nada, entonces era problema psicológico. Y me planté. No te voy a decir que yo salí 100% de eso, pero hasta hoy en día yo sufro no con eso, que supuestamente yo duermo y que no me voy a despertar más y me desespera. Pánico. Así te agarra, ¿entendés? Un pánico ahí difícil, ¿verdad? Porque todo trabaja en tu mente. La gente no sabe, la gente para hablar, para decir disparate, sí, pero con la salud uno se juega y es un pánico que yo supuesto. Y después yo seguí el tratamiento con el psicólogo y yo dije, yo tengo que salir de esto, no es nada, me puede ayudar, pero yo soy el que tengo que salir de eso. Porque si a mí me va a pasar algo, que yo voy a morir durmiendo o caminando, como sea. Entonces, si yo estoy bien, ¿cómo voy a morir, verdad? Y empecé a salir de eso. No te voy a decir que salí todo, pero hasta hoy día a veces me agarro así, me desespero y agarro mi auto y me voy porque me desespera. Uno tiene que estar en su piel para saber o le tiene que pasar. Vos le contás a alguien, la Luis, va a le contar y no te vas a hacer así. Y lastimosamente es así, porque yo nunca conté esa cosa, ¿verdad? Porque nadie te cree. Claro. No te van a creer, no te van a entender, solamente tu familia te va a entender y que está a tu lado. Y nadie más. ¿Quién te puede entender? Tu vecino no te va a entender. Y te van a decir, este está loco, pero no es así. Yo quiero que le agarre a uno para que sepa cómo es la realidad. Angelito, y cuando entrenabas y cuando te tocaba jugar, cuando estabas dentro de la cancha, digo, ¿también sentías ese pánico o era solamente fuera de la cancha? No, dentro de la cancha es que me iba para mi corazón y eso me desesperaba. Porque nuestro corazón puede hacer que vos camines o corras, nomás trabaja. Es impresionante la obra de Dios, ¿verdad? Cómo es. Te acelera tanto cuando vos estás corriendo. Como eso a veces te palpita muy fuerte, ¿verdad? Y a veces pienso que Dios es Dios, no hay un fenómeno ese, ¿verdad? Porque vos caminando, no jugando, trabaja de una forma tu corazón. Y cuando corre más fuerte, trabaja impresionante, ¿verdad? Y eso me da, pero yo tenía psicológicamente, porque yo me hacía mi estudio y no me salía nada, entonces con el psicológico, si me salía algo en mi corazón, que vaya y pase y va a ser, ¿verdad? Pero era psicológico mi problema, porque hasta después de dejar de jugar, yo a veces entraba, me invitaron amigos y entraba a jugar y
Salía de la cancha. Y en la cancha me puede parar o fuera de la cancha me puede parar. Entonces, es todo un psicológico, era mi problema. Mira, Ángel, yo no sabía este inconveniente. Nadie sabía. Y en esa época es que hablamos nosotros, ¿verdad, Ángel? Sí, así mismo es. El profesor que hoy en día ya no está más con nosotros, Maño y Francisco, vinieron muchas veces a visitarme. Sí. Maño Ruiz. La realidad, te digo nomás, la gente quiere opinar sin saber la realidad. Hay que saber la realidad para hablar. Sí, porque dijeron que él no se había adaptado, que no se hallaba y todo lo demás. Y que se escapó y vino y todas esas cosas. Sufría de pánico. Claro. Bueno, y Valle. después que le pedí al profesor Gorosito permiso, me dio por 8 días, vine. En esa época yo todavía no llevé mi auto. Después agarré mi auto, llevé, supuestamente, si por ahí yo no me alegraba porque no tenía vehículo, me buscaban mis compañeros y eso. Llevé, pero igual, te digo de que igual es el problema. Entonces decidí venir. A mí no me importaba más jugar o no jugar porque yo quería venir, ya no, quería estar en mi casa. Claro. No, Te agarra un cuando ataque. te agarras no te interesa plata, no te interesa jugar, no. Tu salud está primero y eso fue lo que me pasó a mí, la gente no sabe. Oye, primera vez que le estoy contando a usted. Claro, te agarraba un ataque de angustia, pues, ¿verdad? Sí, de pánico. Sí, No pánico. sé si es como es angustia, pero te digo como me agarra que supuestamente a mí me da para mi corazón cuando estoy jugando, no estoy jugando. Yo cuando voy a Pánico descansar puro. duermo, parece que no me voy a despertar más y eso me desespera. Pánico, Angelito. Bueno, mi Valle querido, te agradecemos el tiempo. Decirle a Denis Torres, perdió Yarrabel la vez pasada de local. Vamos a armarle bien el equipo a Denis Torres. No, vos estás en el 8, pues no podés. Ya no entiendo más. No, yo me iba a ir ahí, Luis. ¿Y después? Denny me quería llevar ahí, pero la gente del 13... Pero si vos fuiste nunca presidente habló campeón conmigo, 2 veces. supuestamente, eso fue... Yo me fui ahora a 8 porque de 8 yo me fui en Asunción. Entonces, por agradecimiento, porque yo no quería más dirigir, porque es difícil dirigir del interior, Luis. El jugador de cachafa. Él le dice las 4 y viene de 4 y 5, pone su venda a un lado, otro su media. Torres no quiere entrenar, no quiere ser disciplinado. Entonces, así mismo es. Difícil. Es muy difícil. Virgilio está sufriendo. Ahora, Cote que ganó 5-2, Virgilio Ferreira la vez pasada. Unión remontó y le goleó a Tapaicua. Yo por eso no quería dirigir, pero me pidieron por agradecimiento y le pidieron mucho plata y yo no tenía. Entonces yo le dije, yo me iba a ayudarle gratis, pero este va a ser la condición. El jugador que no entrena conmigo, yo le saqué a algunos jugadores ahí porque se tiene que adaptar a mi trabajo. Luis Enrique viene a practicar y Benicio no viene a practicar, viene los viernes nomás y va a jugar. Entonces es lo que viene a practicar. Y aquí, no va a jugar. Acá pasa lo mismo. Y aquí pasa lo mismo con Benicio. Todos cobran un semanal, te cobran su prima. Entonces tenés que ir a ser disciplinado, porque vos tomás un compromiso. Hoy en día eso es lo que terminó el compromiso. Uno tiene que ser compromiso y si vas a cumplir, agarrar el compromiso. Si no, decir no voy a poder. Fácil, porque agarró la plata ajena que ellos en vez de comprarle a sus hijos cosas para le dan a ellos y ellos no le valoran. Hoy en día ellos cobran semanal por venir a presentarse. Eso en la época no es. Tenés que ganarlo tu plata si querés llevar. Entonces yo voy a venir la semana, voy a cobrar a los 500, me voy a presentar. A mí no me interesa el resultado y voy a llegar a ese 500. No, conmigo no van a ellos joder. Vale. Angelito Ortiz, gran abrazo, felicidades por la campaña que estás teniendo con el 8i. Y cuando te cruce con Denny, tenés que golearle entonces. No, un abrazo a usted, mucha suerte y encantado de hablar en el programa de ustedes. Abrazo, Valle, querido. Abrazo, Angelito. Abrazo, Ángel. Saluda a tu mami. Ángel Ortiz, es fútbol. Mira las cosas que contó. Da gusto escucharle siempre. No, sí. Mira, pues. Una manera. Pasa que él no tiene... Directo. Angelito es tan puro, él es tan noble, buena persona, que él no te pone filtro. Él te cuenta las cosas como son, como él vive y como él pasó. Él no te va a tratar de acomodar algo para no decir esto. Mira qué fuerte es lo que él contó en la última parte, ¿eh? Él sufría de pánico. Sí. Y no estamos hablando de un pánico de, qué sé yo, él estaba hablando de perder la vida. Él tenía miedo a morir.
Es una mezcla de pánico y depresión al mismo Sí, tiempo. Sí, claro, lo del pánico lo llevó a la depresión. La depresión, una angustia permanente. Eso es terrible. Es totalmente todo lo contrario de lo que le pasaba a Claudio Aquino, que creo que no era Claudio Fariña. A Fariña. el que sufría de vértigo. Sí. Pero es totalmente todo, no es es diferente. Es diferente porque acá estamos hablando de que él sentía la sensación que iba a perder la vida. Claro. Sí, señor. No, y 13 con cuando yo fui 23, a ¿qué? visitarlo para la entrevista, yo fui a la casa. No estaba, desapareció. No, yo lo iba a esperar. No, va a venir. Salió. Tenía todo el tiempo del mundo. Fue una tarde. Y le iba a esperar nomás. Y había decir que él, cuando le dijeron que yo estaba, Se escondió. sí, se fue en la casa del vecino. Bueno. La entrevista se hizo en el patio de la casa del vecino. 13 con 23. Robert, con mucho gusto. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Estamos mostrando imágenes del partidazo que se jugó ayer en San Ignacio Misiones, en el Estadio Mundialista, Estadio Municipal Don Bosco de San Ignacio. Dos Bocas. Dos Bocas. Le ganó al múltiple campeón Franco 4-2. Un partidazo. Perdió 11 títulos tiene Franco. San Ignacio Misiones tiene 2. Y le ganó el equipo ignaciano por 4-2. Y Franco es el campeón vigente y está al borde de la eliminación. Tiene que ganar en su casa y definen en penales. 4-2 ganó el partido de ida de este repechaje el equipo misionero de San Ignacio. Qué mucha gente, qué impresionante el público que estamos viendo acá en las imágenes. Este es un gol polémico, pero los árbitros no vieron la mano. Y después vino el tercero y el cuarto, un golazo de Jiménez el cuarto gol. Este fue el gol de Borí Oviedo. Colaboración con la manito. No vieron los árbitros. Una jugada muy rápida. 4-2. Después vinieron más goles después, ¿verdad? El tercero y el cuarto para el equipo de No, pero si te fijas en la jugada, hasta con las cámaras es bastante complicado porque justo ahí le tapa, pero se nota... Por el gesto que hace sí, el jugador ya te das el cuenta pequeño que movimiento sí, que sí. hubo un... Te acompañó. Apareció la mano de San Ignacio, entonces... No, pero metió una de bola y metió. A ver, Mira. ahí está la jugada. A ver, No es un la poco. mano de Dios, la mano de San Ignacio. porque Ahí está mete mal, la de San bola. Ignacio, sí, no, es muy con la bien. rodilla, con... Con razón la gente del presidente Franco hasta incluso... Quería dio la pelea, quería VAR la gente de Franco. El arquero vio bien ahí que El arquero sí vio bien, todos vieron bien. Bueno, está enloquecido el pendejo. Vení ya por acá, mitad ahí. Alaila Sanabria, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Media TV. ¿Dónde te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a toda la gente de Deporte Total y a la gente de Mega también. ¿Vos solés almorzar con el presidente de Guaraní? No, Bueno. no, yo no. ¿Usted, no Alaila, tengo con el presidente? el privilegio. Con el presidente luqueño, ¿usted almuerza, Alaila? A veces sí, ¿Cómo? a veces sí. Solemos coincidir. ¿De coincidencia, o de casualidad nomás? ¿O una coincidencia programada? No, solemos coincidir realmente. Ah.
Estamos en Luque. No, claro, no están en Franco, están en Luque. Sí. Yo vivo en Luque y nunca coincidí con Alaila, ¿eh? Y sí, Dani, por eso es que te preguntaba, ¿verdad? Claro. Pero está bien, está bien. Pero no hay ningún tipo de envidia, ¿no tenés, Dani? Yo, no, para nada, al contrario. Le felicito a la compañera. No, porque tu tocayo es el presidente luqueño. Sí. Vos sos Rodríguez. Dani Troche y él es Dani Rodríguez. Totalmente, así mismo. Y los dos viven en Luque. Los dos vivimos en Luque. Exacto, pero él es de luqueño y vos sos de guaraní. Tal cual. Un color lo cambia, el azul por el negro. Pero vos tenés dos equipos, dos clubes tenés vos. Yo tengo dos equipos, sí señor. También la tricolor de Nacional. El trico. ¿Y tu segundo club cuál es? Ah, claro, la isla es trinitense también, pues, con los mismos colores. Azul y oro, sí. Sí, y sí. Juega con ventaja nomás luego a la isla. Coinciden los colores. Él ya no tiene problema de ponerse la bandera amarilla y azul. No va a tener problema. Ni en Luque ni en Trinidad. Donde se va le queda bien. ¿Cómo? Donde se va le queda bien. Si se va a Luque, igual puede usar la misma bandera en Luque como en Santísima Trinidad. A Laila es tu mimada también. Siempre cae bien parada. Sí, yo me estoy dando cuenta que a Laila... ¿Cómo? Los colores siempre me unen. Dani, ¿te diste cuenta que a Laila es la mimada en las destinaciones de Gutavito? Claro, siempre. Juegan con desventaja Ernesto y vos. Sí, así mismo. Vamos a presentar nuestra queja formal ahí. Sí, señor. Ahora justamente iba a ir la designación. Mira que... Ahora Dios hablando nos guarde. justamente en este preciso momento. Bueno, Que Dios nos guarde. y no, y por la buena vibra estamos en Semana Santa. A ver, Laila, ¿qué hay por Luqueño, por la ciudad de Luque, en Luqueño? Bueno, el profe Julio Cáceres se repetiría su equipo de lo que fue antes Cerro Porteño, con Alfredo Aguilar en el arco, en la defensa Rodri Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar, Matías Suárez, el medio sector con Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná y Lautaro Comas, adelante Marcelo Ferreira con Alex Álvarez, sería el onceno que estaría presentando para enfrentar justamente a Trinidense el día de mañana el profe Julio Cáceres. Alfredo Aguilar ya está entrenando con normalidad con el plantel, va a jugar el día de mañana. Lo que sí estamos esperando es los resultados de la resonancia que le practicaron a Diego Fernández en esta mañana con la gente de la selección, porque tuvo un golpe en la rodilla izquierda Luis Enrique en el último encuentro. Bueno, ojalá que no sea nada grave, nada preocupante lo de Dieguito Fernández. Laila, ¿cómo está Iván Villalba? Iván ya está entrenando de a poco normalmente, de a poco. Le queda una semana más o menos de fisioterapia. ¿Vos sabés que Alexis... No, ¿vos sabés que Alexis es de San Patricio Misiones? No sabía, ¿verdad? Sí, me habían comentado más o menos que era de Misiones, pero no sabía de qué zona. San Patricio. Es de San Patricio, de la ciudad de el Central Ronaldo de Jesús del Cerro Porteño, de la misma ciudad. No sé si son vecinos o están a 5 cuadras de diferencia, pero me dice que Alexis Villalba es de San Patricio Misiones. Sí. Bueno. ¿Qué más, Laila? Bueno, ya guardando nada más el encuentro de mañana, Luqueño que va a estar sin su público, ya se aguarda nada más lo que va a ser el encuentro el día de mañana. Y bueno, el Conejo Benítez, que está siendo guardado para el encuentro ante Racing, no va a estar mañana ni siquiera en la banca, y son las novedades que tiene el Sportivo Luqueño Luis Enrique, y aguardando también, por supuesto, repitiendo lo de Dieguito Fernández. Aclarando de que no es culpa de la dirigencia de Luqueño que la hinchada no pueda asistir al partido. Es una decisión Tal tomada. cual, es decisión porque tomada está por el siendo club. muy golpeada realmente la directiva del Sportivo Pero Luqueño. injustamente, en estos días. injustamente. Sí. No tiene nada que ver. El local es Deportivo Trinidense y el presidente, el club sacó un comunicado explicando las razones. No tiene nada que hacer ahí el Deportivo Luqueño. Ahora, tampoco va a recibir por lo menos entrada para los familiares ahí de los jugadores o no recibe nada Luqueño. Luqueño tiene que retirar las gentilezas, aproximadamente 100 gentilezas o 50. Uno de los dos serían los números que le estaría tocando justamente a Luqueño. Vamos a ver cuánto da Trinidense, ya depende también del lugar que tiene. Y sí, la gente trinidense que también hizo el esfuerzo, Luis Enrique, de tratar de llevar en otro campo de juego. Sí. Y
nadie le quería alquilar para jugar ante Luqueño a Trinidense. ¿El por qué? Porque comúnmente en otros clubes se dejaron destrozos, ¿verdad? En los baños, entonces está ese miedo también de parte de los otros clubes de no querer prestar ante Luqueño. Pero hace rato que la hinchada auriazul se porta bien, por lo menos en este campeonato creemos, ¿verdad? Se porta bien porque se toman las medidas necesarias, Luis Enrique. Ellos tienen acompañamiento ya saliendo de la ciudad, las 2 barras van por otras calles, entran por diferentes portones, por diferentes cuadras. Lo que no está permitido es que ellos entren por el mismo portón. Y eso iba a pasar en cancha de Trinidense en caso de que las 2 barras vayan. Iban a encontrarse en un callejón y no sabemos en qué podía terminar eso. Del por qué se están portando bien, porque hoy la policía, la gente de seguridad está tomando los recaudos que se necesita, ¿verdad?, para que las 2 hinchadas estén en las gradas. Bueno, Alaila, estamos en contacto. Gracias por este informe. El saludo para toda la audiencia, Luis Enrique, y nos vemos mañana. Vamos a ver si llevan la chipa en el Martín Torres. Dani Troche, ¿y Guaraní? Guaraní que está preparando un equipo de Francisco Arce, todavía falta para el partido ciertamente, y algunos jugadores que tiene que recuperar Luis Enrique, como el caso de Cantero. Por ejemplo, yo ya lo estoy descartando a Cantero, pero vamos a esperar hasta último momento para que esto se haga oficial. Y allí seguramente va a jugar Felipe Salomón, y el equipo que viene entrenando, incluso con los cambios voy a ir dando, es de la siguiente manera: Servio, que va a ser titular indiscutible; Alcides Benítez, a la espera de Dani Pérez, está practicando como lateral derecho; Mario López y Paul Rivero van a ser los dos, salvo suceda algo extraordinario en la semana, en las prácticas van a ser los 2 centrales titulares. Y lo que hablábamos, Felipe Salomoni, que está entrenando en esa posición. Repito, defensa: Alcides Benítez, Mario López, Paul Riveros y Salomoni. El medio sector: Matías Martínez, Gustavito Marecos, Agustín Mansur y Richard Prieto. Así está entrenando el medio Francisco Chiqui Arce. Y de adelante la presencia de César Miño y Adrián Alcaraz. También con salvando este detalle, Luis Enrique, Danilo Santa Cruz viene trabajando diferenciado, pero muy probablemente va a llegar para el partido del fin de semana ante el 2 de mayo, el día domingo. Así que con este onceno está encarando esta primera semana completa Francisco Arce al frente de Guaraní. Bueno, perfecto. ¿Y de Nacional, que juega el sábado ante Cerro? Que sería de la siguiente manera el equipo: Anthony Silva en la portería, Brian Blasi, Claudio Núñez, Ismael Venegas y Dani Rivas, que está justamente con el tema la 23, yo creo que no va a tener ningún problema. Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro Orsuza, Facundo Velasco, Ignacio Bailone, que está totalmente recuperado, y Diego Duarte. Está lesionado el famoso Pícoro, así que seguramente no sé si va a llegar para este partido, porque sí, es el onceno que viene entrenando. Por ejemplo, ya hace rato hablamos de Arévalo, cuando decimos Pícoro la gente ya sabe que nos referimos, pero es bueno mencionar siempre, nos referimos a Arévalo. Entonces, el único que está trabajando diferenciado es Arévalo. Después, absolutamente todos a disposición de Juan Pablo Pumpido, Luis Enrique. Dale, Dani, hasta otro momento. Abrazo grande. Un saludo a Gustavito Gavilán de parte de Augusto Nene Aguilera, su ex compañero de futsal en Samber, dice. Ah, sí, claro. Y yo ayer le comenté y me ningunearon ahí. No. Me ningunearon. ¿Fue el de salón o futsal? No, fútbol de salón. Fútbol de salón. Fútbol de salón. ¿Y el que puesto jugaba Aguilera? Y era poste. Tuvimos una final ¿Y vos ahí. qué puesto jugaba? Arquero. Yo jugué en el estadio donde ayer tuve la posibilidad de volver, en el estadio mundialista Dos Bocas. Nosotros jugamos un nacional con San Bernardino. ¿En qué puesto jugaba? En el largo. ¿Arquero era vos? Arquero. Llegó a tener problemas de vista. Pero eso ya ocurrió después. ¿Vos eras arquero? Sí. ¿Y por qué atajabas en San Bernardino si vos sos de Asunción? Y tenía muchos amigos ahí. Y Nene es de Ipacaraí. Nene Aguilera. Nene Aguilera. Los hermanos Aguilera son famosísimos. No, yo al Aguilera que le conozco, que jugaba en selecciones, era de Itacurubí, de la Cordillera. Aguilera, a Nene no lo ubico. No, era una dinastía muy importante de los Aguilera que jugaban en Ipacaraí.
Actualmente comentarista de fútbol de salón, lo suelo ver en el Facebook. Y Jarita pues inventa todo. No, pero en realidad compartimos. Ayer no me creyeron ahí como un ciego va a quedar en el arco. Él fue campeón con Ipacaraí, salió campeón y fue capitán de Nene Aguilera. Y vos estás aquí con nosotros, tú sabes la diferencia. Vení pues, pendejo. Robert. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Por eso, pasá por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640 y Shell Evolux Diesel 7.740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Bueno, ¿qué pasa ahí con Quique Casanova? No vaya a desconcentrar a la gente ahí, Quique Casanova. Para más, el que debutó en la primera de Ameliano le hizo un gol. Un mitad de 16 años le hizo un gol ahí. Sí, recordó la vez pasada el jugador de Emiliano. El jugador de Emiliano recordó, Sí. le debuté en primera, le hizo un gol a Quique Casanova ahí. Quique. Se cayeron todos acá en el estudio. No, pues. Un saludo grande a Quique Casanova. Entonces alguien dijo no es mérito tampoco, ¿verdad? Y ese habrá sido vos, ¿o No, quién? Botita. no. Hola, Quique. Hola, Quique Casanova. Quique, yo- Entra, Quique, en yo pantalla, no- entra. Un saludo a toda la mesa, a todos los compañeros. Profe, gracias por defenderme tanto. Gracias por defenderme tanto. Son halagos, profe. Son halagos, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Pensó que no le estabas escuchando, por eso, man. Claro. Él busca protagonismo. Sí, sí. O que arranca el bailando y quién está ahí. O que, Llévale, pues, al bailando, No, porque por Dios. no, digo, como ya están todos lados, digo, un programa más no le va a animar. O sea, Llevale para el bailando Ahí contigo. completamos. Hacemos campaña. Hacemos campaña. El profe de bailando. Te va a ganar. Te juro que gana por el profe teléfono. bailando. No, Quique, vamos a hacer negocio. Va a ganar mucha guita llevándole al profe al bailando. Iniciemos la campaña. ¿Sabe cómo El va a profe llamar al a bailando. El profe a bailar. Ahí no completamos. Sí. No, ¿sabes qué? Vos lo que te vas a romper ahí. ¿Qué tal, pendejo? Muy buen conductor. Maneja muy bien los tiempos, pero yo creo que el profe le va a comer todos los tiempos si se va. Mandy bullying. A la pucha, tiene muchos coros ahora. No, de todo un poco ahí, de todos los diferentes tonadas. ritmos, ya te digo. Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos el primero. Para los campeones, Luis Enrique Pérez, Simón Pirimbas, hermano, vean, dueño que estaba Angelito Ortiz, Saña, ese va jugador, pues, hermano, jugadorazo, o sea, a la jugadorazo y de todos los jugadores que nombraron, o sea, realmente impresionante, no ya se sabe más esa guasa, hermano, o sea, qué tristeza realmente. Hola Luis, qué mala suerte tiene la selección paraguaya, ¿verdad? La única selección de todos los países que no juega ni una
Ni un amistoso. Y otra vez, ¿verdad? Los otros dos, che, y nosotros ninguno no podemos hacer. No sé qué atribuir bien para que se va tan lejos, ¿verdad? Pero por la plata será, no sé, digo yo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el fútbol, ¿verdad? O sea, sí, legalmente, porque habla de fútbol y automáticamente viene asado a la cabeza. Escuchame lo que digo, Santi Peña, ya añade con argentino, oye, poco añade el asado. Luis Enrique, vos sos asadero. Eres visual de las cosas, o sea, cachas, añade presidente, o sea, añade con la carne es más rico en Argentina y que ellos tienen algo especial, por eso les sale mejor el asado. No, y se equivocó, Santi. O sea, lo que dijo el presidente, ¿Qué dijo el presidente? Dijo el presidente que la carne paraguaya es igual a la carne de Argentina, pero la diferencia es que los parrilleros argentinos son mejor que los paraguayos. No dijo son mejores. Yo le tengo a Diego Picaguá, el religioso. Un gran saludo a Diego Picaguá. No dijo eso. Un gran saludo al amigo Benítez, Asado Benítez. Hay muchísimos buenos asaderos. Gustavito Gavilán, un buen asadero. Yo aprendí algo con el religioso que me enseñó algunos tips para poder hacer un rico asado. Lo que dijo el presidente de la República fue que la carne paraguaya ha mejorado muchísimo. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Sí. Y después dijo, pero los argentinos saben hacer el asado. Eso fue lo que dijo. No dijo sabe hacer más que el paraguayo. No. Eso pero fue se lo que enojó dijo. el oyente. No, el paraguayo se enojó. No, pero es tendencia. El grupo de asaderos se enojó con el es tendencia. Bueno. Mi respaldo a Diego Picaguá, el religioso, Asado Benítez y a todos los demás asaderos paraguayos, incluido Gavilán. Gracias, señor. Pero la gente escucha como quiere, interpreta como quiere. Y aparte no sabes en qué tono lo habrá dicho. No utilizó la palabra son mejores asaderos los argentinos. Porque y saben hacer los argentinos el asado. Sí, saben hacer, pero hubiera obviado nomás decir que eran mejores que los paraguayos. Pero tomarle como quiera, porque no va a reconocer una verdad. Bueno, ellos saben hacer el asado, eso, expertos. Pero nadie discute, hermano, el tema es decirlo públicamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero si es lo que piensa, ponerle que haya dicho, sí, los argentinos hacen mejor asado que nosotros los paraguayos. Le tocó el sentimiento bueno, que el paraguayo pero es una opinión, es lo mismo que te diga yo, a mí me gusta más la caipiriña que hay en Brasil con lo que hacen acá los preparadores de trago. ¿Por qué te van a enojar? Y es mejor, en eso sí yo estoy de acuerdo. Caipiriña brasileña es una opinión mía, como a lo mejor al resto le puede gustar más la caipiriña que se hace acá. El presidente de la República, los paraguayos, le tocó nomás. Falso patriotismo. No le tocó nomás. Primera vez que tiene, bueno, Santi Peña tiene 2 abogados ya aquí en Deporte Total por el tema del asado. Benicio y voy a agregar algo más. El tipo habló, perdón que me refiera al tipo ahora, habló de la salud en Paraguay, habló de la economía, habló de las represas, de las binacionales, habló de todo, pero los muchachos se enojan porque no dijo que el paraguayo hace el mejor asado del planeta y que no tenemos la mejor carne del mundo. Bueno, acá voy a leer lo que dice la publicación. El nivel de preocupación es... A mayor igualdad de nuestras carnes, la diferencia es que el parrillero argentino sabe cocinar. ¿Y dónde está lo malo? Y pues, bueno, digo el argentino sabe cocinar. Y da a entender, pero da a entender que el paraguayo es menos pues, haciendo el asado. No, eso interpretaba vos. Por eso te digo, vos también cuántas veces nos fuimos a Buenos Aires y te sentás, mira lo que es esta carne, sí, pero es rico, es cierto. Pero pregunto, ¿sabe cocinar o no el argentino el asado? Sabe cocinar, eso no voy a discutir. Pregunto, no es famoso acá. Qué rico está el asado que hiciste, por ejemplo. ¿Verdad? Te va y te invita Sí, ¿sabes qué? Carne santafesina, hermano. ¿Puedo decir algo? Bueno, ¿sí o no? ¿Puedo opinar? Mundial del asado pone a Paraguay número 1 en Latinoamérica. No lo dice Luis Enrique Pérez por un chauvinismo barato, pero yo soy defensor del asadero paraguayo. No estoy en contra del argentino, estoy de acuerdo con lo que dice Jotita. Yo admiro cómo hacen, pero hubieran nombrado nomás también a los paraguayos. Pues mira acá, yo soy Dieguito Picaguá, el religioso, o Asado Benítez. No estaba hablando de eso. Pero le preguntaron. Estoy de acuerdo, Juan Eduardo. ¿Escuchaste la entrevista o no? No leí. Bueno, le preguntan a él, ¿qué comió, presidente? Comió un bife de hígado, comió un ojo de bife de chorizo, comió un asado. Ahí entró el tema. El presidente le dijo, comió, un ojo de bife. Un ojo de bife, sí. Y ahí fue que entró a decir eso. No,
Bueno, yo de todas maneras entiendo que no tuvo mala intención el presidente, pero... Tenemos la entrevista si queremos. Le pasar. golpeó. No, vamos a pasar eso después. A ver qué dice la gente. Audio. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Bien. asado no se hace, se cocina. El asado es una carne, una costilla cortada que se denomina asado, pero se cocina. ¿Y después? Tita, Santi Peña dijo, en pocas palabras dijo, tiró ese mensaje. No utilizó nomás la palabra, los argentinos son mejores. Y bueno. Saben hacer mejor los asados que los paraguayos. Y bueno, Pero ¿y por qué entonces va a pocas suponer palabras. lo que no dijo? Dijo, Jotita, no vaya nada. Respetan a la opinión también de los otros. Javier Benicio Matecomba, el aporte Coabe Alberi, no ando y no de programa, Gustavo Gómez Ñende. De Embaere Libertad, cada jugador de local. O Mario Díaz de Viviar, nunca, o Maena, o arbitrar y partido, Buenas tardes a la mesa. Luis Enrique, ¿no puede ser más idiota? Por favor, ya soy viejo. Andienda la macaná, belleza, de comedor de alacrán. ¿Por qué? Por lo que no te informás bien antes de desinformar, será. Dijo que los argentinos se las arreglan igual con una carne prácticamente... Espera, va, ¿a qué más le creemos? ¿A Jotita, al oyente o...? ¿Por qué no le escuchamos entonces a Santi Peña? Sí. Otro audio. Saludos del presidente Franco, fuerza Luis Enrique, profe Martínez, saludos, fuerza profe Yuto y Tila, entrevista Ángel Ortiz y Barea, saludos. Gracias. ¿Qué tal, Mandibulín? No, dejen el asado tranquilo, que estamos en Semana Santa, hablemos de chipa. Pero hablemos de otra cosa, yo quiero que me haga un trueque ahí con Jotita. Jotita, quiero hacer un trueque contigo, que me enseñe el templo del fútbol paraguayo. Quiero que me haga un tour en la olla azulgrana. Y cuando vengan a Nueva York, yo le voy a dar un tour en limusina con champaña y un canje de almuerzo por Manhattan. Dímelo, en privado nomás. Pepe de Nueva York. Abrazo, Pepe. Pepe, querido, cuando vos ordenes, acá te esperamos. Buenos días a la mesa. Saben que Jotita es muy buen comentarista, pero el profe sabe comentar. Vamos a escuchar a Santi Peña porque acá me están por matar los paraguayos asaderos. Le agradezco mucho a estos compatriotas, pero vamos a escuchar a ver la entrevista que hizo el presidente de la República. Ojo de bife. No, pero voy a decir algo. La carne, yo reconozco que Paraguay ha mejorado mucho en la genética y esto por supuesto repercute en la calidad de la carne. Pero ¿cuál es la gran fortaleza que tiene el parrillero argentino? Sabe cocinar. Porque muchas veces hay igualdad en la carne. La mano del parrillero es clave y acá se sabe cocinar. Canciller se ríe. Es un dirigente político. Dijo, la mano del cocinero argentino es mejor. El paraguayo... Dijo mejor. Pone la leña. Dijo mejor, pero yo entender. No. Dijo la mano, la mano es la diferencia. Dijo. Sabe cocinar. Sabe cocinar. La mano sabe cocinar, no dijo mejor. Bueno, vos ya le está bien. Vos le defendés a Santi Peña. Está bien, perfecto, está de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo, pero tú no fue feliz su declaración. ¿Cómo te respondió nomás no fue feliz? Eso nomás yo digo. Aparte usó la fortaleza. Ni siquiera dijo la destreza, lo único del... No. El paraguayo pone la carne bajo la parrilla. Entiende, ¿viste? Mongelós, por ejemplo, pone el carbón encima de la parrilla. Ese es Fernandito. Eso es una forma, claro. Es un estilo de hacer. Cada uno tiene su estilo. Bueno, a ver. Fundió no rasado. Buen día a los muchachos en la mesa, les escribo acá de la Florida. Me sentí tan identificado con la nota de Angelito Ortiz porque a mí también me pasaba eso de que me daba pánico escénico, parecía que me iba a morir y todo el mundo pensando, qué exagerado, este está loco, pero nadie sabe lo que uno está sintiendo, ¿verdad? Así mismo. Y acá, como todos saben, la salud es muy cara y yo llamé 3 veces por ahí a la ambulancia pensando que me iba a morir y después cuando me llegó la cuenta hice todo lo posible para tratar de curarme, pero así también a veces me suele, como dice Angelita, me suele agarrar y no me joda legalmente. En serio pensaba que te va a morir. Dale. Pellejas a la Santi Peña, mía, qué sé yo, afuera. ¿Qué bro le hice? Cierto. Cierto. Qué pucha, Jotita, no puedo ser más
pudo, carajo. Déjame que la gente opine también. Lo que vos digas nomás tiene que ser palabra santa, ¿eh? Qué bárbaro. Qué tipo vos será. Sí, señor, así tiene que ser. Qué puta Benicio, de tu llaman el chupamedia, todo. Si quieren levantarle el rating que está a lo alto, si quieren llegar a los cielos, y invítenle a Ángel Ortiz. ¿Qué hace, Mandy? Va el aporte. Tranquilo. Enrique Luis, lo que tiene Angelito Ortiz se llama trastorno de ansiedad generalizada. Y eso desemboca cuando está en el punto máximo, desemboca en un ataque de pánico que te sentís que te vas a morir. Y si no tratas eso, te lleva a una depresión fuerte y ya cuesta salir. Así que es muy valiente lo que contó Angelito. Y otra cosa, poner nomás ya el pañuelo rojo al profe Benicio, será. ¿Qué puta marcha de defender al presidente, será? Y ese pues no manda a ningún lado, ese el que manda acá es el que está solo en el quincho, el Chapo Chupinado. Respeten el horario de los que llamamos nosotros y opinamos. Cierto. Ya se sabe todo, ya lo que dijo Santi, entonces ustedes manejan el programa como a ustedes les gusta, ¿no? Dejen en voz de insultar a los panelistas, o sea, gran puta cava, la que tienen que estar dando su opinión. Deje de ofender, opinen de fútbol o cualquier otra cosa, menos de insultarle a los que están ahí trabajando. Cierto ahí. Gracias, señor, gracias. Gracias, señor, gracias, señor. Ese final es espectacular. Otro. Qué buen comentarista son Benicio Martínez y nuestro amigo Jotita, ¿verdad? Pero en la parte política evidentemente tiene sus inclinaciones y es muy evidente. Así tampoco tiene que ser. Pero también este pobre presidente que tenemos, ¿para qué se presta ahí un programa de radio? ¿Ustedes se imaginan un presidente de cualquier país de Sudamérica viniendo a darle una entrevista a ustedes o a otros medios? No, solamente a él se le ocurre. ¿Último? No, hay dos. Señor, cambiando a Mario Ferreiro ni el programa. Mario Ferreiro tiene que gustar la fútbol, de APB, tiene que gustar Santi Peña. ¿Y ocurre? Y ocurre. Habla con la Sole, la bella Sole y Blas Barrios saben mucho de fútbol. Y Mario Ferreiro también, y juega bien al fútbol Mario Ferreiro, y le gusta. Y ahí es Sole es cerrista, Mario olimpista, Blas es olimpista, y Juan Fariña es cerrista. No. Juan Fariña es cerrista. Juan Fariña es cerrista, Blas Barrios olimpista, Sole es cerrista y Mario Ferreiro olimpista. Y de los 4, 3 saben de fútbol. A Juanito no le gusta el fútbol. El derecho. A Juan Fariña. A él le gusta otra cosa. La música, el arte. Tipo muy preparado. El derecho. Él es abogado. No, por eso. Una persona preparadísima. Bueno, uno último. Saludos 780. Gustavito, pronuncian bien, será. Dejan de hacer Ipacaraí. Que después de Ipacaraí te a descansar en Itu. Bueno, no le da gusto a la gente. Nos vamos, nos reencontramos hoy con el Extra Deporte Total. Hoy nos atendieron a todito. Por deporte. Mati, Jotita, yo, Benicio y Gustavito. Todos fuimos atendidos. Ya llega Mario Ferreiro y su equipo. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor.
que nubes en tanto igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, mirífica estar. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión, porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente, buscando tu piedad, e implorando me aceptes la bénica flor.